Hola y bienvenidos a Enfoque Esencial, un espacio donde hablaremos temas relevantes, importantes y de actualidad tanto a nivel social como de iglesia. Gracias por estar aquí. Prepárate para unos minutos que te ayudarán a enfocarte en lo esencial. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Preguntas y Respuestas. En el día de hoy estaremos respondiendo a una serie de preguntas que nuestro amigo Guillermo recibió en su Instagram. Así que bueno, hemos tenido que hacer un cribado, ya que hay algunas preguntas que son más en el ámbito personal y bueno, intentaremos responder a cada una de ellas. Sí que es verdad decir que esto es nuestra opinión, es nuestra forma de pensar. Sí. Y que vosotros, cada uno de vosotros que estáis viéndonos y escuchándonos, pues también podéis dejar vuestras impresiones, percepciones, opiniones, pensamientos, lo que queráis, ¿vale? Así que bueno, una de las primeras preguntas que hemos recibido es ¿cómo puedo conectar más con Dios? ¿Cómo puedo conectar más con Dios? Hombre, a ver, entiendo que conectar más con Dios es tener una relación con Él. Entonces, ¿cómo podemos tener una relación incluso con una persona? Pues pasar más tiempo con esa persona. Entonces, para mí es desarrollar una relación con Dios, conocer su voluntad, leer la palabra, estar en oración y hablar con Él. Y eso, igual que pasa con un amigo, pues ¿cómo se llega a ser amigo de alguien? Pues pasar tiempo con él, compartir cosas juntos, conocerlo, confiar. Entonces, para mí es obligatorio pasar tiempo con esa persona. En este caso, pues pasar tiempo con Dios. No, yo a la pregunta de cómo puedo conectar más con Dios, sí que es verdad que quizás nuestra mente tiene una mente como muy de desconexión, como que estamos muy desconectados y necesitamos un tiempo donde conectemos, pero realmente no es así. Es decir, gracias a Jesús y a que el Espíritu Santo mora en nosotros estamos en una conexión constante en ese sentido, pero sí que es verdad que en el ámbito relacional tenemos que conocer más, buscar más. Sí. Entonces, para ello, el cómo puedo conectar, pues a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, que es la que nos revela más cosas sobre quién es Dios y su esencia. Entonces, pues, de esa forma. Yo pienso lo mismo. Y has clavado ahí cuando tú dije que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Entonces, a veces perdemos la comprensión que en todo el momento, en nuestro día a día y en nuestra vida, si nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo, Él está con nosotros. Eso es. Y ahí creo que es una falta de comprensión que tenemos que como aclarar, ¿no? Que en nuestro día a día Él está con nosotros, entonces podemos nos relacionar de la misma manera que relacionamos con alguien, ¿no? Uh-huh. Así como estamos hablando aquí entre los tres, de igual manera tú puedes en tu casa hablar con el Espíritu Santo, porque al final la Biblia dice que Él también es una persona. Y que Él tiene sentimientos, que Él intercede por nosotros. Entonces, es cómo conectar más con Dios, teniendo esta comprensión que Él está contigo en todos los momentos. Uh-huh. Y que tú puedes, así como tú un ejemplo, si tienes una pareja, tú relacionas con ella, si es casado, si tiene amigos, tener también esta relación cercana de preguntar, de hablar, ¿sabes? De compartir cómo fue tu día con el Espíritu Santo. Y claro, también, no sé si vosotros yo me recuerdo que cuando conocí al Señor tenía la escuela dominical, ¿no? Y ahí hablaba sobre lo básico, ¿no? Que es alabar a Dios, leer la palabra, orar. Y es lo que hemos dicho, ¿no? Esta es la mejor manera también de poder conocer a Él con más profundidad. Haciendo lo básico que a veces dejamos de hacer. Eso es. Que pasa también a nivel relacional, por ejemplo, de parejas, ¿no? Es decir, de alguna forma, en un sentido, estamos conectados como pareja, como matrimonio, pero tenemos que ser intencionales en conocernos cada día un poco más, en cuidar esa relación. Entonces, de la misma manera... Que no basta, como dijo Guille, que Dios siempre está con nosotros. Uh-huh. Con la pareja, por ejemplo, puede vivir en la misma casa, pero si no conectas, si no hablas, si no tienes algo intencional, eso es. La relación se deteriora, igual que pasa con Dios, que siempre está Él y ha prometido estar siempre con nosotros, pero si tú no tienes esa relación con Él, al final te vas apartando. Uh-huh. Pues vamos con la segunda pregunta, y es ¿qué significa la suficiencia de Cristo? Allah. ¿Qué significa la suficiencia de Cristo? ¿Qué significa la suficiencia?
yo comprendo que la suficiencia de Cristo en nuestra vida es saber que tener la comprensión que Él es todo, ¿no? Y todo lo que yo necesito está en Él. Pero no solo lo que yo necesito, sino quién Él es, ¿sabes? O sea, esta necesidad de Cristo en mi vida, ¿no? La necesidad que yo tengo dentro de mí de Cristo es comprender que es solo a través de Él que yo puedo literalmente llenar y sí conectar con Él, ¿no? Es tener la comprensión, pienso, ¿no? La comprensión que Él es mi todo y que todo lo que yo puedo hacer y todo lo que yo voy a hacer tiene que ver con Él, o alrededor de Él tienen que estar todas las cosas. Sí, que en Él y tenemos en Él todo, porque en Él tenemos la salvación, también tenemos, Él es nuestra guía y también es el que nos da propósito. Entonces, en Él encontramos y tenemos todo lo que necesitamos para que nuestra vida sea completa y para que podamos vivir el propósito al que Él nos ha llamado. Sí, de hecho, en Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10 dice: porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Yo creo que de alguna forma tenemos que entender esa comprensión, aun cuando no nos sintamos, cuando humanamente nos sintamos incompletos, porque puede pasar, ¿no? Sí. Entonces, no solamente la suficiencia de Cristo no es solamente una experiencia, una emoción o un sentimiento, sino es una comprensión, es algo racional de que Él es todo en todo. Sí. Aun cuando no lo sintamos. Porque puede ser que nos sintamos en algún momento dado, por alguna circunstancia o situación, que nos sintamos incompletos, ¿no? Sí, que es más que un sentimiento. Eso es. Es una forma de vida, es también una convicción firme de que aunque yo no sienta, que habrá momentos en el que no sientas que Él lo es todo, pero agarrarse fuerte a la palabra, justo a lo que has leído tú, de decir, no, es que en Dios es, y solo es en Él cuando estamos completos y cuando realmente no nos falta de nada. A mí me gusta un versículo de Hechos, y cuando Carlos estaba hablando me he recordado que Hechos 17:28, que dice así: porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Uh-huh. Y creo que se trata la plenitud de Él, ¿no? La comprensión, esta comprensión es porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Justo va muy con lo que dije, salvación, vivimos porque antes éramos muertos, nos movemos, guía, Él nuestra guía. Y identidad, ¿no? Somos. Identidad. Sí. Total. Así que muy bien. Total, lo que pasa es que vivimos en un tiempo donde nada es suficiente, ¿no? Y creo que es un tiempo también donde hay mucha interferencia. Como las radios antiguas, que cuando interfería y no podías escuchar tu programa favorito, pues vivimos en un mundo donde hay mucho ruido, hay mucha interferencia, entonces tenemos que estar muy sintonizados todos los días con la palabra, con Jesús, para tener la guía y estar seguro que estamos en sintonía con su voluntad. Total. Porque en el mundo, y de hecho esto pasa, ¿no? Que la gente hoy quiere llenar un lugar en su corazón. Entonces muchos empiezan a beber, otros empiezan a fumar, ¿no? Pero siempre buscando este llenar, ¿no? Llenar mi vacío, llenar mi ser, y nunca es lo suficiente. Entonces cada vez va de mal a peor, siempre buscando llenar y sentirse pleno de algo. Claro. Pero es la verdad que es imposible sentirse pleno de algo, porque lo único que nos llena es alguien, que es el Señor, ¿no? Entonces ser suficiente en Él es saber que es... Y aun cuando no lo sintamos. Es verdad. Decir, cuando no se sienta el conocimiento, es lo que hablábamos, el conocimiento de que Él es suficiente. Es decir, esa comprensión, ¿no? Porque claro, estamos siendo tan bombardeados con la suficiencia, es una satisfacción, o bien materialista, o bien, no sé, de carencias emocionales o lo que sea, pero realmente en Cristo somos suficientes, está todo, ¿no? Sí. Pues vamos con la tercera pregunta, y es ¿cómo ser constantes en la oración? Venga, aquí. Dale. Es que me recordé de una historia, mira. Hace un tiempo yo estaba mirando Instagram y me salió un Reels y decía así que tú quieres orar todas las mañanas,
Vale, te voy a pasar un truquito que es muy sencillo y muy poderoso. En general, nosotros siempre despertamos con el móvil, ¿no? Ponemos ahí la alarma y lo despertamos en el móvil. Entonces, el chico dijo, mira, pon tu móvil dentro de tu Biblia y tu Biblia con el móvil tú pones debajo de la cama, ¿vale? Y ahí entonces cuando tú despertar, claro, tú tienes que apagar el móvil. Entonces tú vas a poner de rodilla, va a bajar y ahí mira, tú ya estás de rodilla, ya tienes la Biblia y apagas el móvil. Lee un versículo y ora. Muy buen Dejarlo consejo. todo preparado Exacto. para tener que hacer eso, ¿no? Exacto. Yo pienso que al final, para ser constante en la oración, es literalmente el hecho de hacer, ¿no? Y de tener como prioridad. Sacar un tiempo de tu día a día, sacar un tiempo ya como... Sé que en este horario yo voy... Claro, porque nosotros, es verdad que nosotros podemos estar orando todo el día, ¿no? Pero existe un momento específico, Dedicar un tiempo exacto, que específico, tú tienes sí. que estar ahí hablando con Dios, escuchando a Dios, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que es importante, a ver, igual que si quieres ser constante en hacer deportes o en lo que sea, crear un hábito. Eso Sí. es. Y de forma, pues al principio costará más, pero de forma intencional apartar un tiempo cuando dices, no, este es mi tiempo de oración. Y donde puedas estar tranquilo y puedas orar y puedas tener una relación con Dios en todo momento. Es verdad que podemos orar y a veces nos engañamos a nosotros mismos de tampoco hace falta ni que me despierte media hora antes ni que tener un tiempo, porque al final puedo orar en todo momento, pero es que ¿cuántos lo hacemos? Que nos ponemos con el día a día y al final pues se nos pasa el día y no estamos orando. Entonces creo que para ser constantes, lo mismo que para ser constante haciendo deporte o cualquier otro reto que te propongas, importante apartar un tiempo y no me acuerdo ahora cuál era, pero decían que algo así que necesitas 15 días para un hábito, no sé, ¿sabes? Entonces tienes que ser constante. Habrá momentos que tienes ganas de hacerlo y habrá momentos que intentarás quitártelo de encima o lo harás solo por encima y habrá momentos que dices, es que no me apetece nada. Pero es importante ser constante. Y más que cuando ponemos, es decir, en nosotros hay una intencionalidad de orar, siempre van a suceder como obstáculos para tú no orar. Eso es un hecho. No sé, de repente sientes como si te hubieras tomado un café y estás súper despejado, te pones ahora y te entra una morra increíble. Total. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que siempre que tengamos en nosotros una intencionalidad de ser constantes en la oración, vamos a tener como muchos obstáculos que van a intentar que eso no se lleve a cabo. Luego lo que decías tú de establecer como un hábito, está bien y creo que es así, que se debe establecer un hábito, pero como cuando establecen metas al comienzo de año, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar por una constancia o algo realista. Sí, es decir, puedo decir, mira, voy a orar todos los días 2 horas. Vamos a ver, pues quizá a lo mejor de ponerte eso es 2 como horas. no salgo a correr y de repente voy a hacer media maratón. Pero ahí tiene otra cosa también que es la intención de tu orar, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí entra ya como los fariseos oraban, la Biblia dice que los fariseos oraban muchos largos tiempos, pero es verdad que esta oración tampoco subía al cielo, llegaba al Señor porque la intención de ellos era totalmente cuando hablamos de hacer un hábito, no es un hábito como dice Guille de los fariseos, de Total. Voy a hacer algo simplemente por hacerlo, sino no hablamos de un hábito sano, de como que me voy a esforzar. Yo cuando era muy joven, a mí me costaba muchísimo, entonces mi truco era pensar, aunque Dios está siempre con nosotros, pensar como que ese era mi tiempo con Dios y que el Señor me está esperando. Entonces era, hombre, yo no puedo fallar. Si es como cuando quedas con un amigo y sabes que te está esperando, entonces el Señor me está esperando para hablar, para una cita, ¿no? Para una cita. Entonces era como, no me apetece nada, pero como el Señor está ahí esperando a que yo llegue para tener ese momento de oración, entonces pues tendré que... Y a veces es verdad que luego tú creas ese hábito y es como que estás esperando, tienes ganas de que llegue ese momento, porque es también un momento cuando a veces yo llego y le digo, Señor, no puedo más, ¿sabes? Pero es ese tipo y a mí me funcionó ese truco cuando yo era adolescente y cuando me costaba, porque era, no, hay que orar y tener una... Y yo era, pero es que no me apetece nada. Entonces, eso fue mi truco para decir, vale, tú piensas que Dios te está esperando para tener ese momento. Dios está ahí esperando
a que tú llegues para tener ese momento. Entonces a mí me ayudó mucho porque era como, no quiero dejarlo plantado, ¿sabes? Sí. Luego también quizás una persona no sea constante en la oración porque tampoco sabe cómo hacerlo. También. Ya. Es decir, eso también puede ser uno de los motivos por los cuales no es constante, porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, bueno, yo lo que a mí, en mi experiencia, me ha ayudado mucho es orar con la palabra. Y a veces tomamos la oración como si fuera un desglose de peticiones y tampoco es eso. Es acercarse a Dios, reconocer su grandeza, su majestad, su soberanía, darle gracias por todo lo que Él hace en nuestra vida y está haciendo con nosotros, ¿no? Por todo lo que Él ha hecho. Entonces quizás sería bueno también para poder ser constante marcarse un poco esos planos de decir, pues voy a empezar alabando, exaltando su nombre. Yo creo que una guía muy buena es la oración del Padre Nuestro. Total. ¿Sabes? Que empieza, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, o sea, alabanza sea dada a ti, no sea hecha tu voluntad, reconocer que nada somos y que necesitamos de la voluntad de Dios. Pienso que el Padre Nuestro es un ejemplo, ¿no?, que Jesús nos dio de que de los orar. principios de cómo orar, ¿sabes? Y de lo que es necesario como para pedir y darle las gracias. Sí, y también quiero comentar a los que nos escuchan que estamos trabajando en crear una guía de cómo orar y que, a ver, no es algo, pero simplemente para que te ayude, si estás en eso, es unos pasos de cómo orar. Estará pronto disponible en nuestra página web, así que quédate un poco pendiente porque lo vamos a anunciar y puede que te sirva como ayuda para crear esa constancia en oración. Total. Y no solo eso, sino que enseñar a las personas también, ¿no? También. ¿Sabes? Tú aprendes, es muy guay. Porque una de las cosas que me encanta hacer es que cuando yo aprendo algo nuevo, al día siguiente yo ya estoy compartiendo algo, porque me ayuda a fijar más en mi mente, ¿sabes? Y claro, y si yo aprendí algo nuevo, mi idea y lo que yo tengo dentro de mí es lo que más se queda. Cuando tú tienes que aprender para enseñar a otro, creo que eso siempre se te queda mucho más fácil que si lo aprendes para ti mismo. Total, ¿sabes? total. Y luego también, ¿por qué no preguntarle al Señor que nos enseñe a orar, ¿no? Como hicieron los discípulos, Sí. porque hay veces que preguntamos en las iglesias también aprender a tocar un instrumento o aprender incluso a predicar, pero muy pocos se preguntan el cómo orar. O lo que tengo que orar, ¿no? Eso es. Entonces, pues también con total sinceridad abrir nuestro corazón delante del Señor. Señor, enséñame a orar, ¿no? Y también indagar en su palabra porque Él ya nos ha dado instrucciones y pautas a poder seguir. Es verdad. ¿Vale? Pues vamos a seguir con las preguntas. ¿Cómo sería trabajar con un devocional diario? Vale, pues esto yo trato bastante en mi Instagram, de hecho comento mucho y a veces la gente me pregunta, ¿qué es un devocional? ¿No? Y el devocional es tú tener un tiempo con Dios. Y al final viene un poco de lo que nosotros... Al final el devocional es, si tú coges todas las preguntas que hemos hecho y las juntas, esto es un devocional, ¿no? Es tú tener un tiempo con Dios. Es verdad que, como hemos dicho, ¿no? El Señor está contigo, Jesucristo, el Espíritu Santo está contigo todos los momentos. Pero es de suma importancia tú sacar un tiempo en tu día, una hora, lo que sea, para tú parar, orar, darle las gracias y meditar en su palabra. Al final el devocional es parar para escuchar a Dios lo que Él quiere te decir, ¿vale? Esto es lo que tengo como devocional, no en mi concepto. Tú eliges un versículo, una historia de la Biblia, o tú dejas que el Señor te guíe, ¿vale? Que para mí es lo mejor, que el Señor te dé una dirección de lo que Él quiere hablar contigo a través de la Biblia, y tú para y medita en ella. ¿Sabes? Lo que la Biblia quiere me enseñar, lo que el Señor quiere me enseñar a través de esto. Y luego después darle las gracias. Y algo muy importante que yo siempre aconsejo es, cuando tú tengas este tiempo de devocional, de parar, para meditar en la palabra de Dios, para orar, siempre apunta, ¿sabes? Siempre apunta lo que el Señor te dice, siempre apunta lo que cuando tú lees la palabra te salta, ¿sabes? A sus ojos, siempre apunta, porque esto es de suma importancia, porque al final a veces nosotros nos olvidamos. Si yo te pregunto que tú miraste el culto la semana pasada, quizás tú no me sabes decir, pero si tú tenías apuntado, tú siempre puedes volver y reflexionar nuevamente en lo que el Señor te dijo. Entonces, a mí esto es el devocional. Sí, yo creo que una de las cosas importantes es establecer un tiempo, apartar un tiempo. Normalmente la mayoría de personas lo apartan por la mañana, pero también tampoco tengas como esa obligación de sí o sí tener por qué hacerlo por la mañana, sino que dependiendo de tu trabajo, dependiendo de
de cómo tengas tú tu agenda, establecer un momento en concreto del día para poder tener ese tiempo, ¿vale? Entonces, lo suyo sería hazte con una Biblia. Hazte con una Biblia. Hoy en día se llevan como muchos libros devocionales donde dan pequeñas reflexiones o un plan. Está bien, yo estoy a favor de ello, pero no debemos de sustituir la Biblia por ese tipo de material. Estoy totalmente de acuerdo. Luego está bien empezar a lo mejor del Génesis hasta el final, hasta el Apocalipsis, no sé, busca algún plan de lectura metódico. Porque a veces tenemos esa tendencia de, bueno, voy a ver por dónde leo, y casi siempre uno se va a los salmos porque es lo más fácil quizás de lectura o porque nos gustan más, pero mi consejo es crear un plan de lectura. De hecho, nosotros tenemos un material de oración que también lo podéis incrementar en vuestros devocionales, donde tenemos un plan de lectura al año, anual, aquí lo tenemos. Este material lo podéis tener tanto de forma digital como también lo podéis recibir en casa a través de correo postal. Y bueno, y no solamente incluimos esa lectura, sino que también incluimos peticiones de oración concretas por países en concreto, ¿vale? Entonces, pues también es una forma de añadir más herramientas a nuestro devocional. Y otra de las cosas importantes que ha dicho Guillermo es hazte con una agenda o anota en tu móvil aquellas cosas que te hayan impactado. Incluso mi consejo es coge el texto que leas y hazle preguntas. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿En qué contexto? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cómo se vivía en la época? Empieza a lanzarle preguntas al texto y de esa forma creo que también vamos a tener un devocional de calidad. Porque no solamente se trata de tener un devocional, sino que el tiempo que empleemos o desarrollemos pues sea un tiempo de calidad. Y que también crezcamos, quiero decir, que nos ayude a madurar y a crecer, no solo tener un tiempo. Lo habéis dicho todo. Lo único es, hay aplicaciones como la YouVersion con la Biblia, que también hay algunos. Yo lo que sí, no pasa nada si lo haces en el móvil. Lo único, no sé, ponlo en modo avión o lo que sea, porque empiezas queriendo tener un devocional y leer la Biblia y te empiezan a entrar notificaciones o lo que sea, y al final vas a estar 2 minutos con el devocional y acabas en Instagram o en las redes sociales. Así que está bien, hay mucho, gracias a Dios vivimos en un tiempo donde hay mucho material, pero nunca dejes de lado lo que es la Biblia y intenta aprender y crecer y madurar, y lo que decía Carlos, hazle preguntas, mira más allá de lo que dice el texto, sino incluso la época, cómo vivían en la época, todo eso, porque al final vas a aprender y es muy interesante. Y luego hay mucha gente que se puede preguntar, pero es que yo no entiendo la Biblia, es que me pongo a leerla y me parece en un lenguaje, pues hay 1000 versiones. Es decir, nosotros usamos la Reina Valera del 60, yo es la que habitualmente uso, pero es que hay 1000 versiones donde quizás te ayuden a comprender mejor el texto. Pero sí que es verdad que... De hecho, perdona que te corte, creo que es hasta... A mí me gusta leer el texto en varias versiones. A mí también. En 1960, la nueva versión internacional... Total. Porque cada uno tiene un matiz y sobre todo si el castellano no es tu lengua materna, entonces puede que incluso te ayude un poco a entenderlo mejor, ¿sabes? Es verdad. Y también poder, ya que estamos hablando sobre esto, también poder buscar y tener interés de buscar del original, ¿no? A veces lo que significa, algo me salta, a ver lo que significa esta palabra del original que fue escrito, porque de ahí también se puede surgir muchas más cosas y expresiones. Entonces, y claro, y es verdad, si tú haces el devocional es para que sea algo que tú vengas a practicar, ¿sabes? Nada vale tú hacer un devocional y lo que Dios te compartió, lo que tú a mirar en la Biblia no poner en la práctica. Entonces, yo creo que una de las claves también del devocional después es practicar lo que tú has aprendido. Eso es. Totalmente de acuerdo. Y luego a veces también... Porque no vas a hacer ama a tus enemigos y dices, muy bien, Señor, me has hablado, ahora voy a partir la cara. Total. Y luego hay veces que uno pues espera resultados, ¿no? De un crecimiento instantáneo, pero es un progreso. Es decir, al final no podemos esperar resultados instantáneos si no tenemos una vida dedicada, ¿no? Entonces, salvo que seas una bolsita de popcorn, ¿sabes?
Pues vamos con la otra pregunta, que yo creo que, bueno, con todas las anteriores creo que la hemos respondido. ¿Cómo mantener una comunión constante con Jesús? Pues creo que ya lo hemos hablado. Yo creo que haciendo todo lo demás. Devocional. Exacto, todas las preguntas. Sí. Vale. Pasamos a otra. ¿Cómo saber si es la voluntad de Dios para mi vida? Uy, esta pregunta es súper guay. Pues en mi concepto, ¿cómo tú puedes saber? Existe algo, nosotros ya hemos hablado en otro podcast, al final si tú no estás mirando ahora, no estás suscrito en YouTube, suscríbete en YouTube, que siempre vamos a tener podcasts aquí increíbles. Pero en otro podcast nosotros hemos hablado sobre el hecho de descubrir cuál es tu vocación, porque cada uno de nosotros tenemos una vocación, o sea, existe un mensaje principal que es compartir a Cristo a todas las personas, a todas las naciones. Pero la manera que vamos a hacer esto, cada uno de nosotros vamos a hacer de una manera diferente. Os doy un ejemplo. Mi caso. Yo sé que Dios me vocacionó para misiones. Entonces, cuando yo descubro este sentido de misiones, ya me da un norte de lo que yo tengo que hacer y de lo que Dios tiene para mi vida, ¿sabe? Porque si yo sé que Dios me habló que yo voy para misiones, por más que hacer una universidad o empezar una carrera de medicina es algo que el Señor puede utilizar y es una bendición. En mi caso no hace sentido, porque el Señor me dijo que yo iba a ser misionero en un contexto totalmente diferente, ¿no? Entonces, busque comprender poco a poco lo que Dios tiene para tu vida, los dones que tú tienes, porque cada uno de nosotros tenemos como dones en nuestra vida. Y en general los dones siempre están relacionados a lo que tú tienes que hacer. Y ahí la pregunta es, ¿cómo saber si es la voluntad de Dios para mi vida? Si tú descubres los dones que tú tienes, ¿vale? Un ejemplo, yo tengo el don de cantar, yo tengo el don de tocar guitarra, yo tengo esto. Entonces, lo que tú vas a hacer en tu vida, como se torna más fácil saber, porque siempre va a estar vinculado de alguna manera u otra. Lo que Dios tiene para tu vida siempre va a estar vinculado a lo que tú ya cargas dentro de ti, relacionado a dones, relacionado a tu vocación, a tu llamado. Entonces siempre va alineando. Y claro, siempre va de acuerdo con la palabra. ¿Sabes? Siempre a través de la Biblia tú vas a ver, wow, ¿realmente es esto o no? ¿Qué os pensáis? No, yo a veces sí que es verdad que cuando hablamos de la voluntad de Dios casi siempre nos referimos o lo giramos hacia lo que es el llamado ministerio, pero la voluntad de Dios para mi vida puede ser en todos los ámbitos. Sí. Puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, en todas las decisiones que yo tomo, tenemos que estar pendientes de cuál es la voluntad de Dios. Una cosa está clara y es que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, como dice en Romanos capítulo 12. Lo que sí que es verdad es que lo importante es no dar rienda suelta a mi voluntad, sino que someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Y a veces anteponemos mi voluntad a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Pues hombre, tenemos un manual increíble que es la Biblia. Y hay ciertas cuestiones que es que no hace falta ni siquiera preguntarle al Señor cuál es la voluntad de Dios. Señor, tengo que predicar el Evangelio, es tu voluntad para mi vida. ¿Es tu voluntad? Pues hombre, es que está claro. Luego, por ejemplo, no sé, ¿qué más ejemplos podemos poner? Señor, tengo que amar a mi hermano que no me gusta. Es que también hay cosas que son de razón pura, ¿no? Y por ejemplo... Perdona, porque iba a poner un ejemplo, no sé, estás cobrando 600 euros y tienes una hipoteca de 400 y te quieres comprar un coche de 300 euros al mes, ¿es la voluntad de Dios? Pues hombre, a tus cuentas, a tus cálculos no le echemos la carga a si es la voluntad de Dios o no, sino que hay cosas que son de sentido común. Y hazlo antes, porque si no, luego no le pidas a Dios que te cubra o que te quite las deudas, ¿sabes? Y de hecho tiene un versículo, si no me falla memoria, no sé dónde está en la Biblia, ¿vale? Que Jesús dice sobre hacer cálculos para construir, ahora no sé si él se refería a un imperio o un edificio, pero existe un versículo que habla sobre esto. Yo lo que añadiría es que va un poco más relacionado con el tema del llamado y todo eso, es ponte manos a la obra. Quiero decir, Dios no llama a parados o a gente que está esperando sin hacer nada porque está esperando descubrir su llamado o ver cuál es la voluntad de Dios. Como decía aquí y todo eso,
ponte a servir. Ya tenemos y sabemos que todos estamos llamados a proclamar el Evangelio, a hacer discípulos, sirve en la iglesia, y de ahí Dios te va a llamar y de forma a veces puede ser más milagrosa, pero normalmente viene como de forma natural, lo que tú decías. Pues sí. Hombre, si tú tienes inclinaciones hacia ciertas cosas, Dios te va guiando por ahí, claro, y te va... Pero Dios nunca llama a parados, nunca llama a gente que está, y vemos los ejemplos en la Biblia, los discípulos estaban merendando y yo conozco gente personalmente en la vida que Dios los ha llamado, pero todos ya estaban trabajando y haciendo algunas cosas para Dios y en la iglesia y en todo. Nunca es complicado que Dios te llame y te diga, ahora tienes que ir a proclamar el Evangelio a Medio Oriente, y tú no estás haciendo nada, ni estás sirviendo nada, y estás perdiendo el tiempo diciendo, no, estoy esperando el llamado del Señor. Total. Y al final, yo pienso que al final el Señor nunca va a revelar todo, sino que es un proceso de continuo ir aprendiendo. Ojalá. A veces que estamos más pendientes de el llamado y el ministerio que del Dios del llamado y el Dios del ministerio. Entonces, al final, lo que tienes en tu mano, hazlo, ponte a trabajar, ponte a servir, y cuando menos te lo esperes te darás cuenta de que estás ya en el ministerio cumpliendo el llamado de Dios en tu vida, y dices tú, ahí va. Si tú no... y para mí, para mí la Biblia es, como lo comentabas tú, es como esa luz ultravioleta, que hay cosas que no se ven, pero pones la luz ultravioleta y de repente empiezas a ver. Pues es lo mismo. Tú, si quieres saber la voluntad de Dios, o si lo que estás haciendo está bajo la voluntad de Dios, ahí tenemos la guía, ahí tienes la palabra. Quiero decir, es la que te va a revelar si lo que estás haciendo es la voluntad del Señor. Total. Mi consejo es, hablando ya en un ámbito de iglesia y ministerial, si tú no tienes claro en cuál ministerio tú tienes que servir, lo que te aconsejo es, empieza a buscar en Dios y empiece a analizar dentro de ti cuáles son los dones, pero no te, como mis compañeros han dicho, no que eres parado, sino que sirva en el ministerio que tiene más necesidad. O sea, donde tú ves, tú hablas así, wow, ahí tiene una necesidad. ¿Sabes? Falta mano de obra, falta gente trabajando ahí, esté ahí. Sí. No, perdona, no solamente donde uno quiere. Exacto. Porque al final, veces, no, yo quiero predicar ahí. No, yo quiero predicar y... ¿qué es lo que se necesita? Exacto. ¿Qué es lo que hace falta? Exacto. Esté ahí hasta que Dios, hasta que tú tengas una comprensión más profunda. El Señor me vocacionó para eso. Entonces tú empiezas a tomar decisiones hasta este lugar. Pero si tú no tienes claro, sirva donde hay necesidad. Sí, tenemos que ser esos siervos fieles que ponen a trabajar su talento, su don, y luego ya el Señor vendrá y dirá, pues siervo fiel, pasa, ¿sabes? Pero tenemos que poner a trabajar eso, no estar parados y esperando... No sé, ¿cuáles son los ministerios en plan de la iglesia que vosotros ya habéis estado? Antes de estar aquí, ¿dónde estáis ahora? Yo he estado en todo. He limpiado, he estado en sonido, en alabanza, bueno, en lo que... definir qué es ministerio. Ya, esto es otra cosa. Bueno, áreas, vamos a llamar. Vamos a llamar donde ha hecho falta. Exacto. Hemos hecho ministerios que... Ya. Entonces ponemos... que bíblicamente serían cuestionables. Exacto. Ponemos áreas. Entonces, las áreas que vosotros ya habéis estado... Porque ha hecho falta. Yo ya he estado... Mira, yo ya he estado casi como diácono, como tío de los niños. No sé si yo tengo pinta, pero yo ya estuve en el baile de la iglesia, haciendo teatro y todo. Y claro, hasta que el Señor me dijo, Guille, yo quiero tú ahí. Yo quiero que tú se involucre en el contexto misionero, en misiones, en evangelismo, pero lleva su tiempo que el Señor nos va, ¿no?, abriendo nuestros ojos. Sí, al final es disponer tu corazón a hacer siempre y cuando entendiendo las limitaciones de uno. Sí, total. Porque también uno tiene que analizarse y decir, lo siento, pero es que esto, decir, si no sé cantar, familia, no sé cantar. Descuidar a la familia. No puedo cantar. O si no sé... Digo eso, claro. No, y eso está muy bien, es verdad, es verdad. Así que, bueno, vamos a seguir. La siguiente es, ¿cómo saber cuál es el propósito de Dios para mi vida y qué camino debo seguir? Pues vuelvo a repetir, yo personalmente vuelvo a repetir un poco lo anterior. Tenemos una instrucción, porque a veces enfocamos el propósito específico, pero hay un propósito que todo creyente y toda persona tiene y está en su palabra.
Y al final nos enfocamos más en el propósito personal que en el propósito que Dios ya ha marcado en su palabra. Entonces, primero tener en cuenta el propósito que Dios ha marcado en su palabra y luego caminar de la mano del Señor y poco a poco irás descubriendo cuál es el propósito específico que Dios tiene para tu vida. Claro, pero el final es lo mismo, ¿vale? Sí. El propósito de Dios para nuestra vida nunca va a estar relacionado a nosotros, por más que es hecho por medio de nosotros. El propósito de Dios para nuestra vida siempre está relacionado a los demás. Y quiero dar un ejemplo aquí, que es un ejemplo de una cruz. Siempre que tú pensas entre propósito, que yo suelo llamar de vocación, y llamado, siempre piensa en esto. ¿Tu llamado cuál es? Es tener un relacionamiento con Dios, ¿sabes? El llamado en la cruz es la tabla vertical, ¿sabes? Es entre tú y Dios, tu relacionamiento con Dios. Luego, el propósito, lo que yo llamo de vocación, es horizontal y tiene que ver con las personas. Son las habilidades, los dones que Dios puso en ti para servir a los demás. De hecho, el propósito de Dios para tu vida no tiene nada que ver contigo, sino con las personas. Siempre será a servir a una iglesia, a servir a un pueblo, a servir a las personas. Y es lo que nosotros hemos hablado, ¿no? Existe un propósito universal que es predicar el evangelio y ahí existe el propósito que es específico. ¿Y cuál es este propósito específico? ¿Cuál es la manera que tú vas a predicar el evangelio? O sea, tú no tienes claro, predica el evangelio hasta que tú descubres si es a través de la política, si es a través de la arte, si es a través de la multimedia, y ahí el Señor te direccione. Y lo que quiero añadir a lo que has dicho es que el propósito específico no quita el propósito general. Eso es. Quiero decir, aunque tú descubras el propósito específico, Exacto. Tienes que seguir proclamando el evangelio Claro, y hacer discípulos. Exacto. Y al final es así, es Porque para al servir final, a los porque demás. al final tú, como persona, como individuo, y formas parte de la iglesia. Sí. Sí. Y entonces el propósito para tu vida también está dentro del propósito Ujú. para la iglesia. Claro. Porque tú eres iglesia. Entonces sacar eso, Sí, estaríamos equivocándonos. Total. ¿Cómo descubrir mi llamado y propósito específico? Ese creo que ya está. Ujú. ¿Es posible orar por alguien sin saber su nombre? Yo creo, yo no sé básicamente en el sentido que la persona Sí. decía, ¿no? De hecho, antes de empezar el podcast estaba comentando con Aurel. Aurel, ¿qué tú crees que fue que la persona, en qué sentido, no? Entonces, hemos definido o hemos pensado que era en cuestión de relacionamiento, ¿no? Sí, lo que hemos hablado. A ver, depende en qué se refiere. Si te refieres, por ejemplo, yo he empezado a orar por mi mujer antes de conocer y eso. ¿Puedes orar? Sí. Ahora, ¿te refieres a alguien que lo has visto y no sabes su nombre? Su nombre? También, yo creo que se puede orar. Depende en qué contexto y en no sé. Pero yo creo que, vamos, en líneas generales sí puedes orar. Yo también. No, al final, pues eso, yo puedo orar por el carnicero que me ha atendido y no sé su nombre. Es Claro. que no sabemos si Bien. va por esa línea de alguien que has visto y no conoces su nombre. O, por ejemplo, orar por... Yo también oraba por mi esposa antes de conocerla. Tío, Ya yo sé. creo que tengo que empezar a orar. Que yo no oro. A ver, voy a empezar a orar, Señor. Sí, voy a Bueno, empezar ahora ahí. te acompañaremos en oración también. Así que yo creo que sí se puede orar, claro que sí. ¿Por cuál nos hemos quedado? La 10. En la La 10. 10. ¿Dios nos necesita o nos desea? Esta pregunta fue una de las preguntas que yo paré para pensar así, wow, qué guay. Y yo quiero contestar esta pregunta haciendo otra pregunta. Porque mucha gente ve Dios como un Dios malo, ¿no? Y la pregunta que yo quiero hacer para ti y para las personas que están viendo este podcast es, ¿Dios es un Dios malo? Porque la impresión que mucha gente tiene es como, no, Dios, si yo no acepto a Dios, entonces me voy al infierno. Si yo no estoy con Dios, entonces el destino ya está hecho y me voy al infierno. Y esa es una comparación que mucha gente hace, pero no es esta comparación que tenemos que hacer, sino la siguiente. Imaginad que existen los peces y tiene el agua, ¿no? Si el agua pudiera hablar con los peces, le diría así, escucha, tú puedes vivir lejos de mí, sin mí,
pero el destino es solo uno, tú vas a morir. Porque es imposible los peces vivir sin la agua. Es imposible los peces vivir fuera del agua. Entonces, en esta pregunta, si es Dios ¿nos necesita o nos desea? Nos desea o nos necesita, yo veo como el agua diciendo para el pez, es imposible tú vivir sin mí. ¿Por qué? Tú vas a morir. Entonces no es que Dios es un Dios que es como un novio, ¿sabe? Lleno de... celoso o algo así, sino que Él está diciendo, así como el agua, diría para los peces, que no existe manera de vosotros vivir lejos de mí, fuera de mí, sino vosotros vais a morir. De la misma manera es como el Señor nos dice, es imposible vosotros vivir sin mí. Pero realmente Dios nos necesita. Es que esa es la pregunta. La pregunta... Yo creo que no. Yo creo que Dios cuenta con nosotros. Sí. Para muchas cosas, pero no nos necesita para nada. Exacto, pero es el Dios del universo. Claro. Y ahí es donde yo veo la belleza de Dios no me necesita, pero en su amor quiere tener una relación conmigo. Y cuenta conmigo. Sin ir más lejos, podía, y eso lo hemos hablado muchas veces, la misión de proclamar el evangelio se lo podía haber dado a los ángeles y seguro que hubieran hecho el trabajo en nada. Sin embargo, nos ha dado a nosotros esa misión de ir, proclamar el evangelio y hacer discípulos. ¿Nos necesita Dios? No, Él lo podría haber hecho y estoy seguro que mucho más hubieran creído de si aparece en el cielo un montón de ángeles proclamando el evangelio. Pero Él nos ha dado ese privilegio. Y ahí es donde yo veo la belleza y el amor que Dios nos tiene. No nos necesita, pero sin embargo quiere tener una relación con nosotros y nos ama y ha sacrificado hasta su Hijo para que nosotros podamos tener vía libre a Él, ¿sabes? Esto es brutal. Lo que le dice, ¿no? Que le amamos porque Él nos amó primero. Eso es. Entonces, la pregunta, ¿Dios nos necesita? Pues cuenta con nosotros, Él nos ha dado un privilegio, pero hasta tal punto de que nos necesite, en cualquier caso somos nosotros los que los necesitamos a Él. Total. Claro. Sabemos que Jesús fue ejemplo de carácter y verdad. ¿Cómo seguir cultivando esas cualidades en nuestra vida? Un día yo escuché una historia que decía así, si la persona es muy rica, una de las maneras de ella combatir la avaricia es siendo generosa, ¿sabes? Y ahí yo pienso que esta pregunta es lo mismo. ¿Cómo yo puedo cultivar estas cualidades, ¿no? Estas calidades en nuestra vida? Haciendo lo que Él hacía, ¿no? Demostrando el amor. Si tú eres una persona que es muy fría, demuestra el amor hacia los demás. Si tú eres una persona que no es muy generosa, empieza a demostrar generosidad. Haciendo lo simple, ¿sabes? Lo básico que Jesús hacía, parando. Si tú eres una persona que no escucha a nadie, para un día, vete a la calle, empieza a hablar con alguien y para escuchar. Pienso que ¿cómo cultivar? Haciendo los principios básicos que Cristo nos dejó. Y yo creo que también permitir que el Espíritu Santo nos hable y nos muestre, porque, a ver, si nos miramos a nosotros mismos bajo nuestra luz o nuestra lupa, nunca somos culpables, somos los mejores siempre en todo, pero cuando lo haces a la luz de la palabra y cuando el Espíritu Santo te dice, a ver, esto que tú piensas que es una virtud, realmente tienes que cambiarlo, porque es entonces cuando lo ves y cuando realmente dices, sí, Señor, quiero ser más como tú. Pero si no nos miramos nosotros, nunca somos culpables de nada. No, es que el otro, y nunca nos vemos que hemos hecho nada malo. Entonces, eso es muy importante y es creo que es lo que las preguntas que hemos tenido hasta ahora, oración, escudriñar la palabra y todo eso, para que tengamos eso y que el Espíritu Santo te pueda hablar y dice, mira, Aurelio, pues realmente esto que tú a veces pensamos que es una virtud o algo, realmente esto es lo que tienes que cambiar, porque Jesús no es una cualidad que tenía Jesús o no es algo. Y siempre estamos orando, Señor, hazme cada vez más parecido a cómo era Jesús. Pero vale orar, pero también hay que ponerse manos a la obra y estar dispuestos a cambiar y entregar cosas al Señor. Y averiguar también cómo es Jesús, ¿no? Claro, o sea, eso porque es al final quiero ser como Jesús, sí, pero ¿y cómo era? Claro. ¿Cómo es? ¿Cómo será claro. semejante a alguien que yo no conozco, no? Entonces, buscar
también esas cualidades para ir aplicándolas en mi vida con la ayuda del Espíritu Santo, claro está. Vale, pasamos a otras preguntas que nos han hecho. Dice, la soltería, ¿cómo vivirla de manera plena, la soltería en la vida cristiana? ¿Qué pensáis? Bueno, yo soy el único soltero aquí. Yo pienso que la mejor manera es tú enfocarse en lo que el Señor tiene para ti. En plan que lo que Él tiene para ti en el ámbito de hacer, lo que Él tiene para ti en el ámbito de ser cambiado, o sea, en todos los ámbitos, ¿sabes? Porque la Biblia dice que los jóvenes tienen la fuerza, ¿no? Entonces, no que cuando nos tornamos personas mayores dejamos de hacer, pero existe una virtud que los jóvenes tienen, ¿sabes? Que no tienen la preocupación tanto de una familia, ¿no? Entonces, la mejor manera de tú vivir esta soltería tuya es servir al Señor, ¿sabes? Literalmente sirviendo, ¿sabes? Se entregando a lo máximo para que el reino de Dios avance. Es verdad que tú tienes que también ir haciendo sus planes, ¿no? Del que tú quieres trabajar, ¿no? Pero siempre escuchando al Señor y haciendo las cosas juntos, ¿sabes? Eligiendo tu trabajo, eligiendo tu universidad junto con Dios, eligiendo dónde tú vas a servir, ¿no? Siempre junto con Dios. Pero te quiero incentivar, se entregue. O sea, entregue tu juventud para el Señor porque la juventud pasa así. O sea, sí. Yo me recuerdo que cuando empecé... Dímelo a mí. Me recuerdo que cuando yo empecé con el Señor, yo conocí a Cristo de 14 para 15 años, ¿no? Uh-huh. Y a veces yo paro y pienso, es que fue ayer. Y ahora te sientes viejo. Es verdad, y me siento viejo. No soy tan viejo, pero me siento, ¿sabes? Entonces, pero eso es verdad. Es que pasa así, ¿sabes? Entonces... Yo ayer tenía 20 años, tenía tu edad. Mira. Y ahora tengo 42. Y parece que ha pasado así. Muy deprisa. De hecho, me cuesta asimilarlo. Total. Pero lo que has dicho está muy bien. Y prepararse, porque a ver, es la soltería, servir, crecer, madurar. También pensar en que el Señor tiene a una persona preparada para ti. Entonces, tú quieres que esa persona conozca la mejor versión de ti. Pero a la mejor versión me refiero dentro de Cristo. Lo que justo estábamos hablando antes de parecernos cada vez más a Cristo. Todos somos imperfectos y al final, cuando estemos con el Señor, a lo mejor seremos. Pero me refiero, invierte, crece, madura en el Señor, sirve donde haga falta. Decías tú que hay fuerza. Luego parece mentira, pero luego las fuerzas y las prioridades van a ser otras. Tienes una familia. Exacto. Entonces, ahora es el momento cuando tienes que estar 100% para el Señor y estar cerca y crecer y aprender. Y también os digo, y eso os lo digo también por experiencia propia, las experiencias que vais a vivir con el Señor en este tiempo de soltería, siendo joven, es lo que te van a ayudar luego toda la vida. Te van a ayudar porque has crecido, has madurado, has vivido experiencias con el Señor que van a fortalecer tu fe y van a fortalecer tu carácter. Yo creo que hay dos vertientes que están sucediendo en este tiempo. Uh-huh. Y por un lado es que el tiempo de la soltería se está viviendo como si fuera un calvario. Es una de las tendencias. Y la otra tendencia es que le damos demasiado valor a la soltería. Como si fuera una fiesta que no quieres que acabe. Me voy a explicar. Cuando yo era soltero, pues estaba preocupado y afanado de que estaba soltero. Y más cuando veía que el panorama de las iglesias, pues no había mucho. Entonces, eso, vamos a ser claros. Entonces, claro. Eso me provocaba una frustración y decir, Dios mío, es que... Señor, ¿dónde está mi prometida? Decía, es que me voy a quedar solo, si es que miras para un lado y miras para el otro y es que no hay nada. Entonces, eso provoca un afanarse, una preocupación. Y yo, mi abuela, que no es cristiana, me decía, anda, hijo, si aún va a llegar a tiempo, tranquilo. Entonces yo uno de los consejos que le diría es servir al Señor y no preocuparos, no afanarse demasiado por eso, conocer gente, porque también uno puede estar diciendo, no, Dios ya tiene a la mía y en su momento dado, sí, pero también tiene que haber una intencionalidad por parte de nosotros, porque al final somos seres relacionales, de intentar conocer a otros jóvenes, de intentar, no sé, pero que tampoco eso nos lleve a afanarnos. Sino es verdad. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y las demás cosas serán añadidas. Y las cosas sucederán a su tiempo,
siendo también intencionales y teniendo en cuenta de que somos relacionales. Ahora, por otro lado, está la otra tendencia de aquellas personas que ven la soltería como, yo no quiero nada, si estando soltero no tengo que dar explicaciones a nadie, hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero. Si me voy de viaje misionero, pues no tengo que dar ninguna explicación y me voy de viaje misionero. A ver, me parece muy bien. Yo quiero casar. Me parece muy bien, pero tampoco menospreciemos. Son dos extremos, ¿no? Son dos extremos. Pero creo que el segundo, de este que estamos hablando, está sucediendo mucho. Y esto sería para hablarlo en un tema más extendido, porque justo he leído un artículo donde en España, dentro de unos años, el índice de personas solteras va a ser muy, muy amplio. Y eso va a traer problemas y graves. Entonces... Sí. Tanto una cosa está mal como la otra. Entonces, tener un equilibrio de centrarnos en lo que estamos haciendo ahora, de servir al Señor y también, pues eso, al final vemos a jóvenes con 17, 18 años echándose novia y dices tú, ¿para qué? Es que flipa. Y luego la gente de 25, 30, solo, sin novia, no quieren tener nada. Pero que yo lo he hecho, que yo soy joven, soy adolescente con 17, 18 años y estaba ya que me creía que no iba a llegar, ¿sabes? Y al final... Hombre, yo pienso así, es para empezar... El hecho de empezar algo, pienso que es guay empezar cuando tú ya tienes una cierta mentalidad diferente, ¿sabes? Cuando quizás ya estás trabajando. Porque es verdad que tú llegar y decir así, mamá, ¿me da plata para llevar a la novia? ¿Sabes? Y siempre es verdad que el mundo hoy está una locura, pero ya tienes su trabajo, ya estás caminando en la vida, ¿no? Al final... las cosas van sucediendo, las cosas van sucediendo, pero lo mejor que tú puedes hacer en este tiempo es poder servir al Señor. Porque verás que después es diferente, ¿sabes? Un ejemplo, yo sirvo al Señor estando soltero, ¿no? Ellos sirven al Señor de la misma manera estando casados, pero yo no tengo la preocupación, por ejemplo, de tener esta responsabilidad con mi familia, ¿no? Vosotros ya tenéis. Entonces, las dos cosas son bendiciones, pero aprovecha al máximo tu juventud. Sí, total, porque al final es verdad que de soltero puedes hacer unas cosas que de casado no. Es verdad. Hombre, yo creo que los dos tienen sus ventajas. Exacto, y los dos son buenos. Y son buenos tiempos para que es bonito que pases por esa etapa de soltería sirviendo al Señor, y luego también es muy bonito que junto con tu esposa puedas servir al Señor, y esa etapa de... ¿Sabes? Hay ventajas y, bueno, no sé si desventajas, pero quiero decir, tú puedes irte de viaje misionero, pues a lo mejor en nuestro caso es más complicado porque tienes una responsabilidad, exacto, familia, niños, pero eso no quiere decir que la aventura con el Señor es menos bonita casado que soltero o al revés, ¿sabes? Total. Es diferente, por eso hay que aprovechar en cada etapa y vivir cada etapa. Pero que tampoco te aceleres ni tampoco te retrases. Es decir, que haya... Y yo creo que algo importante a nosotros decir, y vosotros estáis casados, entonces puedes decir mejor que yo. Pienso que es muy importante averiguar bien. Porque al final cuando los jóvenes tienen es que me quiero tener una novia, quiero tener un novio, a veces acaba dejando de... Porque esto ha pasado conmigo. Pero mi pregunta, Guille, es ¿por qué? ¿Por qué quieres tener novio o novia? Claro, ¿sabes? pero ahí es ¿por qué tienes tanta prisa? Total. Bueno, en mi caso yo no tengo prisa, ¿eh? Mi prioridad ahora es servir al Señor. Pero yo pienso que es por la sociedad, ¿sabes? O sea, por la presión social. Y es que no sé si vosotros tenéis esa impresión, pero yo veo hoy los jóvenes, los adolescentes, parece que están tan en plan espabilados, ¿sabes? Que antiguamente era diferente. Antiguamente tú eras adolescente, tú estabas jugando con tus amigos. Hoy no, hoy la gente está aquí, adolescente, sacando selfie, poniendo en Instagram. O sea, está una locura. Pero es verdad que cuando tú eres joven, elige bien, ¿sabes? Conozca bien la persona que tú vas a constituir matrimonio, porque es muy fácil, y esto yo digo porque ha pasado conmigo, es muy fácil la persona mirar más las calidades que los defectos y dejar así como, no, después cambia, o después pasa. Y es verdad que no es así. Eso daría por un episodio. No, de hecho, si queréis que tengamos un episodio del podcast hablando de este tema, pues ponerlo en los comentarios y lo vemos. Y si hay mucha demanda, pues
Sí. Aquí tenemos el lado casado, el lado soltero y podemos hablar. Yo sí que es verdad que al final, a lo que decía, es decir, no quiero enrollarme mucho más por lo que estamos diciendo. Si necesitáis que hablemos de este tema con mayor profundidad, yo no tengo ningún problema, lo hablo y que también mi experiencia también, Sí. pues, no tengo problema. Pero sí que es verdad que lo importante es conocer a la persona en todas sus facetas. Porque a veces vemos solamente una faceta y luego conocemos a la persona en un periodo del enamoramiento y lo que eso supone o trae consigo, donde no es una percepción real de la persona. Pero bueno, no me quiero enrollar. Es otro porque podcast. si no, porque esto da para... Pero bueno, lo importante es conocer a la persona en todas sus facetas. Seguimos va un poco en sintonía todo esto. Dice la pregunta que nos hacen, ¿el yugo desigual siempre es un problema o puede ser una oportunidad para enseñar la palabra, predicar? Tú, Aurelio, que es casado, ¿qué crees? A ver, primero depende cómo se hace la pregunta. Me refiero, y creo que eso lo hemos comentado. Si la persona que hace la pregunta ya está casada con alguien que no es creyente, pues entonces tiene que compartir el evangelio con la persona con la que está casada y tiene que ser de testimonio y amar como Dios nos ha llamado y tener esa oportunidad para enseñar la palabra. Ahora, si la persona que está haciendo la pregunta no está casada y lo que quiere es saber si porque estamos llamados a proclamar el evangelio y a hacer discípulos, me puedo casar con alguien que no es creyente para aprovechar esa oportunidad, diría que no. Háblale el evangelio, habla con él de Cristo primero antes de casarse, porque las cosas no son tan fáciles como parecen o como algunos los pintan. Entonces, si la persona que ha hecho la pregunta no está casada, entonces no creo que esta sea la mejor oportunidad para enseñar la palabra. Total. De hecho, el orden sería enseña la palabra. Es verdad. Y luego si las cosas, lo que hemos hablado también de soltería, las cosas van bien, pues ya se verá si se da el paso. Claro. Pero no cásate y luego simplemente porque ya le hablaré del Señor luego cuando... Yo diría de enseñar la palabra y dejar que la persona, en plan, no dejar que la persona conozca realmente a Cristo, porque si no, la motivación de la persona no es en sí enseñar la palabra, claro. sino que... Yo no me refiero a decirle, pues o lee la Biblia o no me caso contigo, claro, sino total. Primero háblale de Cristo, que él, quiero decir, madure y todo eso, y luego ya se verá el siguiente paso. Ahora, si ya estás casado y esto, pues lo que hemos hablado, pues al final estamos llamados a ser testigos de Cristo y proclamar el evangelio donde Dios nos ha puesto. Y orar por tu esposo o por tu esposa. Orar por ellos es importante, aunque no sean creyentes, es importante que oremos por ellos y que les hablemos y que también mostremos amor. No los machaquéis con si no aceptas a Cristo vas al infierno, yo no quiero tener nada que ver con no creyentes y eso, porque eso va a conseguir el efecto contrario. Y seamos muy cuidadosos. Sí. Es decir, porque a veces, y con esto me quiero explicar bien, pero a veces estamos tan metidos en el ámbito iglesia Sí. y en el ámbito Dios que descuidamos y desatendemos nuestro hogar. Entonces, en ese caso, si tu esposa o tu esposo no son creyentes, ser sabios y prudentes. Y también, pues, lo que decía Aurelio, también tenéis que ser un testimonio y... En Testimonio Cristiano, a cada hogar estamos comprometidos con la Gran Comisión. Compartimos el Evangelio, discipulamos a nuevos creyentes y fomentamos una vida de oración. También ofrecemos talleres y formación, tanto online como presencial. Búscanos como Testimonio Cristiano a cada hogar en Facebook, Instagram y otras plataformas, o únete a nuestro canal de WhatsApp a través del enlace en la descripción de este episodio. Juntos, llevemos el Evangelio más allá. Y ahora sigamos con nuestro episodio de Enfoque Esencial. Por desgracia, en algunos casos, si no en la mayoría, pasa eso, que Claro. al final el que se aparta es la persona que es creyente, ¿sabes? Es verdad. Y yo pienso que existe un tipo de yugo desigual. Ahora os voy a compartir como una historia que yo he conocido. Tuvo una persona que Dios le llamó, una mujer, que el Dios le llamó para ser misionera.
Entonces ella súper ilusionada, su juventud ilusionada con misiones, y luego se casó con una persona que era creyente. Y ahí cuando ella, es una historia real, ¿vale? Cuando ella le propuso ahora a su marido a vivir una vida en misiones, él dijo, no, ¿qué va? Es que yo tengo las cosas que hacer aquí, trabajar, cosas y Y tal. ya estaban casados y todo. Y ya estamos casados y todo. Y que yo veo, ella no fue para misiones, ¿sabes? Ya. Entonces, es verdad que yo veo que existe este yugo desigual entre un cristiano y no, pero existe luego el otro, que los dos son cristianos, pero las cosas que ellos quieren para el futuro están totalmente desacuerdo. Mi mujer lo dice mucho y ella dice que Dios no solamente une vidas, sino que une propósitos. Exacto. Y al final, tanto mi vida como la vida de Gemma, somos uno. Y al final, Dios tiene un propósito con ambos. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, también es verdad que en una pareja tiene que haber eso. Tiene que haber como un mismo enfoque, ¿no? A nivel ministerial también. Y es lo que hemos hablado antes, de conocer bien a la persona y eso antes de casarse, porque al final son dos personas con dos objetivos distintos, pero al final es algo que se tiene que coger y fundir, si quieres llamarlo de esa forma, en un único objetivo, pero que no hierra o no se coma, quiero decir que mi objetivo no prevalezca sobre el de mi mujer, sino que al final los dos nos sintamos completos, pero con un objetivo común, ¿sabes? Y con esto no quiero decir, y no quiero que se malentienda, de que por el hecho de que el esposo sea pastor, la mujer tenga que ser pastora. Claro. Porque de eso no estamos hablando. Estamos hablando de no ser impedimento o obstáculo para el servicio que Dios tiene preparado para que tú desarrolles, ¿no? Tampoco queremos decir, y eso hay que dejarlo claro, si en tu situación pasa lo que decía Guille de eso, tampoco queremos decir que ahora tienes que dejar a tu esposo, a tu esposa, ni nada de eso, sino que ahí tienes que trabajar y tenéis que hablar y orar juntos. Entonces, eso quede claro, que no estamos... Lo que yo he dicho es, antes de empezar el matrimonio, se conociendo, yo veo hablar mucho. Exacto, hay que hablar mucho. Y ser sincero, esto es mi objetivo, esto es mi sueño, esto es lo que creo que Dios me ha llamado. Hablar. Sí. Y hablar fuera del proceso del enamoramiento. Sí. Importante. Porque hay gente que solamente lo habla todo durante esa química que se produce en el proceso del enamoramiento y en la escucha. Donde es todo, sí, mi amor. Sí, cuando todo, hasta los defectos los ves súper bonitos. No. Vamos a hablar claro en todo momento. Al final este episodio va a ser para el 14 de febrero. Pues nada, está súper bueno. ¿Cómo manejar una relación de pareja a distancia? ¿Qué tenéis como concepto? Yo tengo un concepto que es muy difícil. Pienso que el hecho de estar en distancia impide de cierta manera lo que nosotros estamos hablando, de ser relacional en plan cercanía, ¿sabes? De conocer a la persona, cómo ella se comporta al día a día. No sé, pienso que es posible, pero es difícil. A ver, posible es, pero si es complicada una relación estando juntos, y es lo que hemos hablado de tienes que ser muy sincero, abierto y eso, pues a distancia vamos a poner que necesitas eso por doble. Generar confianza es complicado. Y ahora a distancia, pero depende también, como lo pienso yo personalmente, cuánto tiempo. Si es, no sé, pues por lo que sea. Yo he tenido relación a distancia, pero ha sido por tiempo de decir, pues mira, no sé, tenemos que estar un año separados, tenemos que estar 6 meses por temas laborales o lo que sea. Pero ahora, si es una relación a distancia, pero que nunca hay decir, pues nos vemos después de un año o lo que sea, pues hombre, es complicado. Es complicado si decir, pues no, tenemos una relación a distancia, ya veremos dónde nos lleva. Lo más probable es que donde lleve es que cada uno busque su camino porque no hay una fecha o algo de decir, pues ahora tenemos un futuro juntos. Depende de la distancia también, ¿no? Es diferente, por ejemplo, 2 horas de distancia y un continente de distancia. Yo, por ejemplo, soy murciano y Gemma es de Elche, de Alicante. Entonces, cuando nosotros iniciamos la relación, es verdad que de Murcia a Elche hay 1 hora
Pero eso no, yo eso no Pero considero realmente, relación por a eso es distancia. importante lo que tú has dicho, Exacto. porque hay que tener en cuenta también qué tipo de distancia estamos hablando. Sí. ¿Yo qué decir de la relación a distancia? A ver, yo creo que durante a lo mejor algún tiempo se puede. Pero lo que ha dicho Aurelio, que hay que marcar Sí, Claro. como un plazo. sí, sí. Porque es que creo que tampoco te lleva al conocer a esa persona en todas sus facetas. No, Es que- y si, aparte, si no la has conocido antes, quiero decir, una cosa es conocer o tener a tu pareja y por lo que sea luego tienes que estar separado un tiempo, y otra cosa es que directamente os habéis conocido a distancia y que encima no hay una fecha. Quiero decir, es que entonces para mí ni siquiera es una relación. Si yo conocer a alguien, por ejemplo, yo a mi mujer la conocí por internet, pero nosotros no hemos considerado que hemos empezado una relación hasta que no nos hemos visto en persona y hemos empezado ahí la relación. Mm. Hasta entonces era una amistad, si quieres ponle una amistad donde hablábamos y eso, pero no consideraba que era una relación de pareja. Porque es que eso también es otro tema. Es que este tema, Da un podcast otro solo, episodio. da un podcast porque sí que es solo. verdad que yo, por ejemplo, considero que el noviazgo no se ha de iniciar sin Ujú. antes ser amigo. Bueno, Yo esa pienso- es Entonces, otra cosa. Entonces, Otro por episodio. eso que esto... Por eso tú tienes que suscribir el canal, porque va a tener contenido así. Os estamos dando poco a poco la planificación del podcast. Vale, Pero pues muy seguimos. La siguiente, cambiamos por completo. Sí. ¿Cómo puedo compartir mi fe a través de mi emprendimiento? Entiendo que esto es que montas una empresa o un negocio y cómo compartir tu fe, ¿no? Ujú. Yo pienso que os quiero contar otra historia, ¿no? Lo que sucede hoy en día, ¿no? Existe tipo de cristiano, ¿no? Existe el cristiano. ¿Ya miraste el cristiano 007? ¿El qué? ¿Nunca Sí. escuchaste sobre este cristiano? El que va de agente secreto. Exacto. Que no se sabe vale, que es el cristiano. que no se sabe. No No se sabe, no se Ah, vale, identifica. vale, vale. Es el cristiano 007. Está ahí de incógnita. Sí, sí, Entonces, la mejor manera yo creo que es demostrando que realmente tú eres cristiano, ¿no? Y que tu negocio es limpio, que tu negocio no tiene, por ejemplo, si tú tienes funcionarios, ¿no? Tratar la mejor manera a los funcionarios, creo que es una manera de demostrar a Cristo a través de tu Sí. negocio. Bueno, a mí me encantó, Aurelio y yo estuvimos en un evento de líderes empresarios cristianos y hablaban un poco de este tema y aparte de demostrar la transparencia y la legalidad en todo, pues también contaban la experiencia, ¿no? Y de muchos de ellos y también de cómo actuaban con los trabajadores, incluso muchos de ellos incorporaron orar por la mañana antes de iniciar el trabajo. Qué guay. Es decir, primero hay que tener en cuenta al final estamos haciendo una distinción entre una persona que monta un negocio y una empresa y una persona que se dedica, por ejemplo, que es médico. Ya. Pero realmente estamos llamados a predicar el evangelio en el entorno y en el lugar en el que estemos. Ahora, es importante analizar el cómo hacerlo. Entonces, si quizás tu empresa, tu negocio, es un negocio de mucha relación social, pues eso te lo va a facilitar. Si tu negocio no tiene tanta interacción social, pues quizás con el proveedor pues tenga la oportunidad de entablar algún día alguna conversación, o si no, incluso pues puedes coger un folleto de testimonio cristiano que te podemos facilitar con mucho gusto y puedes un día dejarle ese folleto. Quizás ni vas a volver a ver a ese proveedor, quizás no has podido entablar una conversación, pero tú no sabes si un día esa persona, ese folleto que está en el coche, lo lee y el Señor lo toca. Sí, y yo creo, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho y creo que es importante vivir, y lo que hemos hablado, vivir lo que dices. Quiero decir, si eres cristiano, pues que se vea eso. Ser correcto, paga tus impuestos, trata bien como a ti te gustaría que te traten si fueras un empleado. Trata bien a tus empleados. Muestra el amor de Cristo. Recompensa. ¿no? Recompensa, también se hablaba de recompensa. Sí. Y luego lo que se ha dicho, pues si se puede ir más allá, se puede ir más allá. Hay empresarios que tienen tiempo de oración con los empleados que quieren. Pero yo creo que lo primero es
realmente mostrar el carácter de Cristo que hemos hablado de ello. Porque si dices una cosa, pero luego estás intentando ver cómo puedo hacer evasión fiscal o tratas mal a los empleados, pues mi opinión casi mejor te quedas como un agente secreto, porque vas a conseguir el efecto contrario. Entonces, es muy importante y yo eso lo he visto mucho. Secreto, vaya. No que te Y yo eso lo he visto muchas veces soy empresario en la iglesia, pero luego salgo de la iglesia y por desgracia lo he visto y a ver cómo puedo engañar y a ver cómo puedo a este proveedor no lo voy a pagar porque no sé qué. Entonces, somos hijos de Dios las 24 horas, 365 días al año. Y ahí donde estamos, Eso en tu Pero el trabajo. empresario y eso. Empresario. Y yo, para mí, pienso que tienes más responsabilidad. Yo estuve de autónomo, tuve 30 personas trabajando para mí y a veces yo me quedaba, si las cosas no iban bien o tardabas en facturar, los sueldos para mí de mis trabajadores iban por delante de mi sueldo y de todo. Entonces yo a lo mejor pagaba los sueldos de los trabajadores, yo me quedaba hasta el siguiente cheque o lo que sea con 300, 400 euros. Pero yo cuando estuve antes de trabajador y mi jefe decía, uy, no tengo dinero para pagarte el sueldo, espérate hasta el día 15 y no sé qué. Y yo entonces me prometí, digo, si alguna vez voy a ser empresario, voy a tener gente bajo mi responsabilidad, no voy a hacer lo que está haciendo mi jefe. Y gracias a Dios el Señor me ha ayudado a cumplirlo. Incluso cuando, ya te digo, yo me reía, llegaba a casa y decía, pero qué empresario eres, pero si has pagado los sueldos y tú qué empresario y te has quedado con 200 euros o 300 euros, ¿sabes? Pero yo para mí eso era una carga tremenda de, no, es que esta gente que trabaja para mí tienen familias detrás. Total. Y aparte sabían que yo era cristiano, entonces yo no puedo decir, soy cristiano, Dios te ama, pero ¿sabes qué? No te voy a pagar el sueldo, ahora te lo voy a pagar dentro de 10 días o ahora te doy un poco porque la familia se tiene que organizar. Entonces eso es muy importante, que tengas un carácter conforme al carácter de Cristo y que la gente lo vea eso. Claro. Y un ejemplo, si la persona trata con mucha gente, en plan, si es, creo que se llama pedicure, ¿no? La chica que hace uñas, ¿cómo se llama aquí en España? Pedicura. Pedicura, ¿no? Por ejemplo, Manicura. Pedicure de los pies. Se quitan los padrastros. Exacto. Pues, ejemplo, si tú eres alguien que trabaja así o tú eres un tío... Se nota que no hemos ido mucho. Lo de la pedicura... No, porque en general siempre están ahí con gente. A lo mejor lo mismo, ¿no? Porque el otro es podólogo. No, porque una es pedicura, yo sé que tiene que ver con los pies y manicura con las manos. La manicura. Exacto. Entonces, da igual. Si tú tratas con gente, ¿no? Si tú eres hombre o mujer y tratas con gente, empieza una conversación sana. ¿Sabes? Sí. En plan, ¿cómo predicar sobre Jesús? Empieza una conversación sana, ¿sabes? Pregunta sobre la persona y va diciendo lo que poco a poco lo que el Señor hizo en tu vida, ¿sabes? O tú eras de esta manera y fue cambiando. Entonces, presenta el Evangelio, ¿sabes? En todos sus aspectos, quién tú eres, lo que el Señor hizo, lo que el Señor te libró y hasta que llegue a un punto que comparte. Sí. Y luego también yo creo que una de las cosas esenciales que tiene que ser como empresario, como cualquier otra persona, es escucha. Porque a veces tenemos como la intención o somos muy rápidos en querer exponer el mensaje, siendo incluso hasta el punto de pesados, y no nos hemos parado y hemos escuchado. Escucha a tus trabajadores, escucha las necesidades, escucha pues lo que hay en su corazón, lo que pasa por su mente. Y luego pues, aprovecha o busca el momento idóneo pues, para poner el mensaje. Pero a veces tenemos como mucha prisa, ¿no? En ya. Sí, pero vamos a ser prudentes y vamos a buscar el tiempo, ¿no? Y perdona, porque como empresario vas a tener que perdonar mucho a tus trabajadores. Entonces ahí también tienes que perdonar y a ver... Yo no me refiero a perdonar en eso de ahora te van a hacer contigo lo que quieren, pero sí que tienes que mostrar ese perdón y esa misericordia, porque no todos somos perfectos y pues la gente se puede equivocar. Y de hecho lo que dijo Carlos de nosotros tenemos uno de nuestros proveedores que son creyentes, son cristianos, y justo nos contaban esa experiencia. Pues mira, he intentado quedar con alguien que es mi proveedor, a tomar un café y hablarle del Evangelio. Entonces siempre se puedan dar pues ese tipo de momentos cuando la persona puede que esté pasando por algo y esté abierto a escuchar el Evangelio. No pierdas esas oportunidades. Pues seguimos
Y la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo predicarle a mi familia católica? ¿Tenéis alguna sugerencia? Yo pienso que la mejor manera de predicar a una familia que ya tiene un concepto religioso, ¿no? Será a través de tus actitudes. Al final demostrando el carácter de Jesús por medio de tus acciones. En plan de demostrar gestos. Tú eres cristiano, guay. Quizás tú no crees nosotros como cristianos no creemos en las imágenes ni nada de esto. Pero no llegar así y decir, oye, es que este pecado, tú vete al infierno. No, sino que demostrar su amabilidad, ¿no? Pienso, a través de su... Sí, sin entrar en discusiones doctrinales ¿sabes? Sino yo creo que hacerlo con respeto, con amor y orar por ellos. Es importante orar por ellos y pues cuando tienes la ocasión, pues hablar con ellos, pero sin entrar en discusiones de... Las típicas es que vosotros no vais a ir al cielo, nosotros sí, ¿sabes? Sino confiar en la obra del Espíritu Santo. Sí, yo en primer lugar creo que hay que respetar. Y quizás en la vieja escuela como que la gente, los cristianos evangélicos ni siquiera entraban a una iglesia católica, si algún familiar celebraba la comunión ni iban. Entonces yo creo que a ver, tenemos que cambiar ciertas cosas. O incluso mi padre lo cuenta, cuando él tuvo un encuentro personal con Jesús y él va al poco tiempo a la casa de sus padres y ve una imagen o ve un crucifijo, lo primero que le dijo a mi abuela es quita eso de ahí. Entonces, a ver, tenemos que respetar. Yo no digo de no entablar una conversación donde podamos abordar las diferencias y en qué creemos nosotros. Porque, por ejemplo, una de las cosas que creo que puede venir bien es hablar sobre la seguridad de la salvación. Sí. Yo le haría una pregunta a una persona que ¿estás seguro de que si mañana mueres te vas con el Señor? ¿Tienes seguridad de tu salvación? Total. O incluso la salvación por obras. No es por lo buenos que somos, ni por las obras que hacemos, de caridad, ni nada que nosotros. Entonces, iría un poco, pero sin ser algo violento y amenazante, sino desde el respeto, el amor y desde una conversación. Incluso mostrando preocupación, ¿no? Eso es. ¿Estás seguro que vas a estar? Mostrando esas diferencias. Claro. No, pero y de tampoco hecho, imponer, ¿no? Exacto. Y de hecho yo pienso que hacer preguntas es muy guay, ¿no? Entonces, porque es verdad, estadísticamente muchas personas que son católicas no tienen el hábito de leer la Biblia. Entonces estaría guay tu pregunta, oye, ¿y tu Biblia qué dice sobre tal tema? ¿Qué dice sobre tal tema? ¿Sabes? Y incentivar realmente esto. la Biblia es la misma, lo único es verdad Exacto. que la Iglesia Católica Romana incorpora una serie de libros que nosotros en nuestra Reina Valera del 60, por ejemplo, no tiene, ¿vale? Lo digo para hacer una aclaración. Claro, pero yo digo en el hecho de incentivar que la persona misma lee la Biblia, ¿sabes? Porque al final existe la historia de Martín Lutero, que era un católico que estaba ahí, y ahí él empezó a leer, empezó a ver cosas, ¡pah! Le cambió. Incluso invitarles a leer juntos. Exacto. Sí. Son todas maneras. Pues seguimos. Yo con esta pregunta me he quedado un poco loco, pero la vamos a formular. Y ¿es posible que un cristiano evangélico sea sincero, honesto y transparente? Yo diría posible, ¿no? Es que un cristiano debe de ser sincero, honesto y transparente. Pero un cristiano y no cristiano... Sí, pero vamos, hablamos de cristiano evangélico. Claro. Los que nos llamamos hijos de Dios. Es que es una obligación. Debemos de ser sinceros, honestos y transparentes. Porque si no... Pero es interesante porque a lo mejor la persona que ha formulado esta pregunta no ve al pueblo evangélico sincero, honesto y transparente. Bueno, eso ya... A ver, Oye, me imagino que esta pregunta... Ahí tú has dado me imagino que esta pregunta sí, vendrá... Entonces, a mí me encantaría que la persona que ha formulado esta pregunta, que a lo mejor nos transmita un poco cuál es su percepción o si es que no ve a los cristianos evangélicos sinceros, honestos y transparentes. Total, ahí tú has dado un giro en la pregunta. Porque puede ser. No, si es que a ver, ser. La respuesta correcta que es debe ser a que realmente eso pase, ya hay un trecho. Porque, exacto. Pero en los dos ámbitos, ¿no? Tiene que ser, ¿sabes? Pero suele pasar que no. Infelizmente suele pasar que no. Sí. Pues seguimos. ¿Cómo recuperar
Mi confianza en Dios después de tantas decepciones y años consecutivos de dificultades. Yo me recuerdo la historia de Job. No sé si vosotros viene la misma historia, ¿sabes? Porque Job tuvo un tiempo que pasó por una racha mala y todo saliendo mal, pero él nunca perdió la esperanza en lo que Dios podía hacer en su vida, ¿no? Y de hecho es muy guay porque tuvo en un momento en la vida de Job que él se quisiera que lo que está sucediendo en mi vida fuera escrito en piedras. Y ahí hoy nosotros tenemos el libro de Job. Pero yo veo que Job, él nunca, todo lo que sucedió en su vida, él nunca puso la culpa en Dios. En plan de decir, no, fue Dios que me ha hecho esto. Sino que él siempre tenía un sentido de esperanza, que las cosas iban a mejorar y que iba a se cumplir lo que Dios un día ya había hablado para él. Y él perdió todo, perdió sus hijos, perdió todo. Pero yo pienso que mantenga la esperanza, ¿sabe? Tenga ese sentido de que por más que hace años que está algo mal, hay que cambiar algo, es verdad. Y yo veo, y también te quiero dar un consejo. Bíblicamente nosotros nunca vemos a Jesús parando por nada. ¿Y en qué sentido? ¿No vemos qué? Perdóname. Bíblicamente nosotros nunca vemos a Jesús parando delante de ninguna situación. Jesús tenía claro lo que él tenía que hacer y mira, él fue a predicar en su pueblo, pero su pueblo, su propia ciudad, le han rechazado. Pero él no se quedó lamentando diciendo, wow, me han rechazado y me quedo ahí para intentar hacer algo. Sino que él continuaba, sino que él seguía, ¿sabes? Sí, te refieres que él no tiró la toalla. Exacto, él no ha tirado la toalla porque él tenía un enfoque. Y a veces, cómo recuperar en Dios la confianza, ¿no? De tantos años consecutivos en dificultad. Quizás existen cosas que tú estás en un lugar y quizás tú puedes cambiar de ahí. ¿Sabes? Si es algo que pasa durante muchos años, en sentido de empezar a tener una actitud diferente de la que tenía y siempre manteniendo la esperanza que el Señor va a ser diferente. Pero es verdad que existen pasos también poco a poco que nosotros podemos buscar. ¿Qué pensáis? Hombre, yo pienso que a veces esa falta de confianza en Dios se debe a que atribuimos esas decepciones y esas dificultades a Dios. Pero también tenemos que tener claro que a veces las decepciones y las cosas que nos suceden, Dios las permite pero no las provoca. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que es que Dios, si no confiamos en Dios, ¿en quién vamos a confiar? ¿Sabes? Si Él al final quiere lo mejor para nosotros, aún en medio de las angustias, de las tribulaciones, de las decepciones, pero las decepciones basadas en el que el ser humano te falla, pues el único que no te falla es Dios. Entonces puede ser que el daño que tengamos y hacia el daño que hayan provocado la gente en nosotros y las situaciones que se hayan producido en nosotros se las atribuyamos a Dios y eso se proyecte en que dejemos de confiar, ¿no? Total. Y pienso que es esto, porque dice, ¿cómo recuperar mi confianza? O sea, dice recuperar. Entonces, de recuperar significa que tuvo un tiempo que la tenía, ¿no? Mi confianza en Dios después de tantas decepciones. Entonces, decepciones, ¿y qué es una decepción? Cuando nosotros ponemos expectativas sobre algo y no cumple lo que nosotros queremos o deseamos, ¿no? Entonces, empieza a tener una mentalidad, creo que sería algo muy guay, de tener una mentalidad diferente. En plan que, te cuento algo, si tú tienes un grupo de amistad y este grupo de amistad siempre te está hablando, siempre va en contra de lo que Dios te está hablando, no se sienta, o no se siente, ¿no? Que yo no puedo cambiar mi grupo de amistad. No, se mueve, ¿sabe? Hace nuevas amistades, busque nuevos lugares, pero claro, siempre de acuerdo en lo que dice la palabra. Sí. Pero lo que cuando yo digo que Jesús, él nunca se limitó, es que nosotros nunca vemos a Jesús parando delante de nada que sucedió con él, ¿sabe? Tanto de las cosas buenas que las personas hablaban para él, pero también de las cosas malas que Jesús, que las personas hablaban para él, él siempre tenía un enfoque y iba por él. Entonces, creo que es de parar, ver cuál es el enfoque de tu vida, si tú tienes un matrimonio, ves cuál es el enfoque vuestro y ir por él, ¿sabes? Sí. Dejar lo que pasó hacia atrás y seguir adelante quizás con una nueva mentalidad.
Sí, yo quiero contar porque yo hubo un tiempo cuando echaba la culpa a Dios de las decepciones y de todo. Y realmente ahora, después de haber pasado por eso, me estoy dando cuenta que Dios no me ha decepcionado nunca. A lo mejor las decepciones eran el resultado de mis propias elecciones. Y luego cuando las cosas no me salían bien, le echaba la culpa a Dios. Era como, si tú sabías que no sale bien, ¿por qué me has dejado hacer esto? Y dificultades y todo eso. Entonces, a lo mejor tienes que sentarte y ver un poco lo que decía también Guille, tu selección, lo que has elegido, y a lo mejor hacer un análisis de eso. Uh-huh. Yo sé que Dios es un Dios que nos ama y que no nos decepciona. Jamás. Y que aún revierte nuestras malas Y que elecciones. revierte. Y que aprovecha, en mi caso ha sido aprovechar todo eso que yo pensaba que era decepción y todo, para moldearme, para formar y forjar mi carácter. Y ahora incluso le estoy dando gracias por ese tiempo, aunque no las ha provocado él, pero él la ha permitido, porque lo he provocado yo mismo con mis elecciones, con mi vida en ese momento, pero él lo ha permitido. Y eso, incluso en eso, él lo ha utilizado para formar mi carácter, y ahora lo veo, yo era, Dios, pero me has abandonado, todo me va mal. Y ahora me estoy dando cuenta que eso no es así, Dios nunca me abandonó. Y para mí era como estar en una tormenta y tú veías la tormenta, pero donde mejor se ve eso es cuando estás en un vuelo, debajo de las nubes hay tormenta, y en cuanto el avión sube un poco por encima de las nubes ya ves el cielo azul. Y realmente no es Dios el que decepciona, sino a lo mejor tus elecciones, lo que has elegido, lo que tienes alrededor, las personas. Entonces, tienes que tener claro de que tienes que acercarte más a Dios. A lo mejor tienes que analizar tus decisiones. Exacto. Y también tener claro, a ver, años consecutivos de dificultades. Dios nunca nos ha prometido que la vida va a ser de color rosa. No. De hecho, yo siempre lo digo, cuando tú decides seguir a Cristo es cuando parece que de alguna forma se te pinta una diana aquí para el enemigo y dice, ahora pasa a ser enemigo público número 1 y vamos a por él de cara al enemigo. Uh-huh. Muchas veces es cuando los problemas es cuando empiezan. Pero para mi vida ayuda mucho saber que Dios siempre cumple sus promesas y que Él nos ha prometido que siempre va a estar con nosotros. Y que, como dice, creo que es en Romanos, donde dice que todas las cosas trabajan para el bien de los que aman al Señor. A veces no lo sientes y a veces ni siquiera lo ves. A veces estás ahí diciendo, Señor, como sabes, el que se agarra un palo en un barco que ya está hundiéndose, pero tienes que agarrar fuerte, confiar en esa palabra y confiar que Él es un Padre que nos ama y que lo que quiere es el bien de sus hijos. Sí, y tener esa humildad, ¿no? De decir, Señor, ¿qué quieres que aprenda En esto. en medio de estas dificultades? Uy, has clavado ahí. ¿sabes? Porque al final es un proceso Ujú. que incluso a veces esos procesos pues, pueden ser por malas decisiones mías, pero que aún el Señor revierte y Él quiere enseñarnos algo. Yo recuerdo también, me has hecho recordar, Aurelio, que hubo un proceso en mi vida donde yo le decía, ¿por qué, Señor? Y a mí me vino a mi mente, pregúntate no tanto el por qué, sino el para qué. Y el para qué no lo entendía hasta dentro de, es decir, hasta pasado ya algunos años. Pero a veces que no tenemos el por qué, pero sí luego hay un para qué, y tampoco lo descubres en el momento, sino conforme va pasando el tiempo y pasas ese proceso y has crecido y has madurado. Entonces, yo creo que ahí es donde la belleza de caminar con el Señor, que incluso esos momentos que son resultado a lo mejor de tus malas decisiones o esto, no es un tiempo perdido, sino que Él aprovecha ese tiempo para formarte, para hacerte madurar, para crecer, para incluso a veces, en mi caso ha sido traerme más cerca de Él. Quiero decir que al final no es un tiempo perdido, que a veces dices, pues que hubo un tiempo que estaba apartado de Dios y lo damos como un tiempo perdido. No, Dios ha utilizado ese tiempo para ser quien yo no sería quien soy hoy si no hubiera pasado por esos momentos. Y son momentos buenos, pero también los malos. Y yo creo que te forman o te enseñan más los malos momentos, las tormentas por las que pasas, yo también lo creo, que los buenos momentos. Sí. Sí. El sufrimiento nos enseña. Sí.
Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Yo creo que va muy en sintonía a la anterior, pero la voy a mencionar. ¿Cómo puedo volver a confiar en que Dios tiene algo mejor para mí si las cosas siguen empeorando? ¿Siguen empeorando para quién? ¿Para nosotros? ¿Para el Señor? Es decir, yo creo que también es tener en cuenta de que aunque las circunstancias que nos rodeen sean para nosotros una consideración de que están empeorando, quizás no están empeorando. Claro. Yo ahí, en este tipo, siempre pienso en el ejemplo de José. Los hermanos lo vendieron. Sí. Y cuando parecía que las cosas no podían ir peor, acaba en la cárcel. Y él había tenido sueños de que iba a ser que sus hermanos y sus padres iban a hacerle... Pero entonces las cosas pueden ir peor. Entonces, a veces... yo sé que cuando estás ahí en medio del horno, del fuego, es difícil decir, Señor, gracias porque estoy pasando por esto. Pero gracias a que pasas por eso, vas a ser una persona que Dios está cambiando, que Dios está, ¿sabes? Es como el lodo que está ahí formando para llegar a tener la forma que el Creador quiere. Y es difícil de comprender, pero tanto el hecho que sus hermanos los tiraron en la cueva esta, y luego que fue comprado como un esclavo, todo de cierta manera hacía parte para el plan para llegar hasta un lugar. Claro. Es verdad que cuando está de lo mismo igual que y para él probablemente la situación estaba empeorando, ¿no? No, total. Y imagina sin comprender, ¿no? Claro. Mi propia familia me ha rechazado y me ha tirado ahí. Luego estoy como esclavo. Luego tenía ahí... Y luego llega a la casa de, creo que a Potifar, y dice, bueno, por fin parece que las cosas empiezan a ir un poco mejor. Y acaba en la cárcel. Total. Durante mucho, acusado de algo que no injustamente hizo. En la cárcel, esperando varios años, ¿sabes? Total. Sí. Y luego después, hasta que llegó el momento que todo lo que él vivió, pienso que llegó un momento que él comprendió que tanto el hecho de sus hermanos, en la casa de Potifar, en la cárcel, todo fue para algo mayor. Para que ahora él pudiera estar delante de Faraón y poder, ¿no? Y de hecho la Biblia dice que él se tornó gobernador, ¿no? Sí, entonces, era el segundo en todo Egipto, del faraón. Exacto. Entonces, por más que nosotros nos vemos, algo que me ayuda mucho es siempre tener la esperanza que las cosas van a mejorar. Pienso que quien tuvo y tiene mucho de esto son los judíos, ¿no? Porque con todo lo que los judíos han pasado, pero ellos siempre tienen esta esperanza que las cosas va a mejorar, ¿sabe? Que de alguna manera el Señor va a hacer, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo del Señor. Pero yo veo de dos maneras. Una es mantener la confianza en Dios y tener esta esperanza que va a mejorar, pero es verdad que existe otra que es tomar decisiones para que literalmente va el camino del mejor, ¿no? Es como, yo quiero alcanzar un ex trabajo y me siento en el trabajo que yo estoy mal, pero si yo no hago un curso, ¿no? sobre este trabajo que yo quiero lograr, seguramente nunca va a suceder. Seguramente yo nunca voy a lograr porque tampoco he tomado la decisión o pequeños pasos para ir en dirección a este camino. Sí, que a veces esperamos la intervención de Dios en una circunstancia cuando simplemente todo se solucionaría con una decisión correcta y personal. Sí. Es decir, si yo me estoy quejando de mi trabajo porque sufro de bullying, de acoso, lo que sea, y no estoy poniendo la intención de buscar otro o incluso formarme, pues hombre, pues tiene la posibilidad esa también, ¿no? No es solamente que venga Dios y te... No, y de hecho yo pienso, este es un pensamiento particular mío, que Dios opera en nuestra vida a la medida que nosotros damos pequeños pasos. De hecho, si tú ves, cuando Moisés salió y llegó delante del mar, Dios pidió para él algo que no tenía sentido ninguno. Levanta el cayado. Es que no tenía ningún sentido a sus ojos, pero él hizo... Aparte, todos esos pequeños pasos van como muy unidos a la fe. Total. A veces son pasos en fe también. Total. Y a esto que pienso, ¿no? Nosotros damos los pasos, nosotros no vemos el suelo, pero el Señor va poniendo el suelo. Yo digo esto porque
yo cojo mucho el ejemplo que pasó en mi vida. Hacía mucho tiempo que el Señor me dicho sobre el libro que he escrito sobre discernir la voz de Dios. Pero hasta que llegó el momento que yo empecé a escribir, es que no iba a suceder. Entonces, mira, el Señor me tenía hablado algo, pero si yo no me ponía, no me centraba y decía, vale, voy a escribir el libro, es que no iba a salir, ¿sabes? Es que no iba a suceder. Claro. Entonces, eso es lo que pienso también relacionar a nuestra vida, ¿no? Sobre el tema de confiar en Dios, sobre el tema de las dificultades que pasamos. Veo que el Señor, Él ya nos ha dado todo. De hecho, nosotros ya tenemos todas las bendiciones porque Jesucristo ha venido. Pero tenemos que tomar como pequeños pasos en nuestra vida en dirección a lo que el Señor nos dio, a lo que el Señor nos habló, sino por más que Él nos habló, no va a suceder, no va a pasar si yo no camino en dirección a esto. Total. Sí. Este es mi pensamiento. Sí, que al final podemos estar, por ejemplo, viviendo una situación laboral. He puesto el ejemplo de alguien que está trabajando, pero me puedo trasladar ante alguien que está viviendo una situación laboral de no trabajo. Y estabas pidiéndole a Dios que le libre de esa situación. Pero tú estás haciendo algo por buscar trabajo. Es decir, que a veces hay soluciones que están también en nuestra mano. Total, ¿no? total. Si al final Dios es un Dios de acción y es lo que hemos hablado también de cómo encontrar tu propósito, no quedarte esperando en el sofá viendo series, sino ponerse a trabajar. Y en este caso, lo mismo. Tú tienes que dar los pasos y tienes que hacer, y Dios va a bendecir ese esfuerzo. Pero si tú no haces nada, no va a suceder. Es complicado. Mira, yo quiero dar solo otro ejemplo, ¿no? Y quiero utilizar los ejemplos de mi vida. Dios también, llegó un momento que Dios me dijo así, escucha, tú sabes de la verdad y tú estás como el fariseo. Si tú sabes de la verdad, pero si tú no compartes la verdad que tú sabes, al final tú estás como fariseo. Tú coges esto para ti y no lo compartes. Entonces Dios me dio una dirección de empezar a subir contenido cristiano en mis redes sociales. Entonces le empecé. Y llega un determinado momento que un tío llamado Carlos me llama, oye, ¿tú no quieres conocer las instalaciones? O sea, entonces, ¿por qué os digo eso? Porque hoy yo estoy aquí sentado haciendo un podcast con ellos. Pero solo fue posible porque yo empecé a subir contenido en mis redes sociales y un contenido llegó hasta Carlos y Carlos me escribió, y tuvimos un tiempo aquí, ahora yo estoy colaborando con ellos. Pero solo fue posible por una acción. Entonces yo pienso que la oración es orar, pero tomar una acción también, ¿sabes? Y ahí yo pienso, hoy yo estoy aquí y yo comprendo que fue un tiempo que el Señor separó para que yo pudiera estar aquí. Pero en el camino yo comprendí, ¿sabes? Pero fue necesario tomar una acción y el Señor fue abriendo las puertas. Entonces yo pienso que si tú vas poniendo, tú vas paso a paso y el Señor va abriendo el camino. Y no se trata del hombre abriéndose puertas. No es eso. Exacto. Sino es dar pequeños pasos y Dios es el que abre las puertas en el momento en el que Él quiera. Bueno, vamos a seguir porque si no nos enrollamos y vamos, más que las persianas, ¿eh? Vale, ¿qué consejo le daríais a una persona que quiere servir a Dios pero no se considera buena para nada? Pues primero, ¿qué decís? Primero, olvídate de porque eso son mentiras del enemigo de que no eres bueno para nada. Exacto. O de lo que la gente situaciones que ya ha pasado y... O situaciones que han pasado Eso lo primero hay que descartarlo. Porque primero, considero que nadie es bueno en todo, porque no somos perfectos. Y segundo, eso son mentiras o de gente que te lo hayan dicho o del enemigo que viene y te dice no eres buena para nada ni eres bueno en hacer nada. Y yo creo que va muy en línea con lo que hemos hablado. Ponte a hacer cosas. Nunca vas a saber en qué eres bueno o en qué eres buena si no lo estás haciendo, no intentas hacerlo. Es como una comida, no me gusta. ¿Cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? Entonces, yo mi ejemplo, pues por ejemplo, a mí siempre he dicho me gustaría hacer carpintería para esto. No era bueno y de hecho, como muchas otras cosas, pues he empezado y lo que salía era, pues esto vale para tirarlo y hacer un fuego, ¿sabes? Pero vas mejorando y vas aprendiendo y vas puliendo ese don o ese talento. Todo hay que trabajarlo. Si quieres tocar la guitarra,
pues tendrás que primero conocer las cuerdas y ir poco a poco. Yo me acuerdo con 14 años que empecé y yo decía, esto nunca lo voy a tocar, esto es tan difícil, le dabas y no sonaba bien y todo. Pero vas practicando, vas haciendo las cosas y te van saliendo. Entonces, eso de que no eres buena para nada, eso no es verdad, primero. Y luego tienes que ir haciendo cosas y a veces, pues, no siempre podemos hacer todo o solo lo que nos gusta, pero yo empezaría por ahí. Quiero decir, ¿qué es lo que quieres servir a Dios? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Te atrae media? ¿Te atrae sonido? ¿Te atrae, no sé, música? Trabajar con los niños. ¿Dónde te sientes más cómodo sirviendo? Luego hay que tener claro que hay cosas donde hay que servir, da igual donde esté. Por ejemplo, limpiar, todo el mundo lo puede hacer. Y no porque sirves en media, quiero decir, vas a estar mirando cómo limpian otros y tú no echar una mano. Pero yo empezaría por qué es lo que te gusta, qué es lo que te atrae. Porque hay gente que dice, pues a mí salir delante, hablar o cantar no se me da bien. Pero a lo mejor eres una máquina con el ordenador y creando contenido para la iglesia o creando contenido digital. Entonces, empieza por ahí. Yo, ante esta pregunta, lo primero que haría sería pensar. Y lo primero es preguntarme ¿por qué no soy buena o bueno para nada? Es decir, ¿quién te ha hecho creer que no eres bueno para nada? Es decir, porque aquí estamos hablando de autoestima. Sí. Porque estoy seguro que la persona que ha escrito esta pregunta tiene cualidades como cualquier otra persona que son muy buenas. Ahora, ¿por qué consideras que no vales para nada o que no eres buena para nada? ¿Y quién te ha hecho creer eso? ¿Alguna cosa sucedió? Es decir, algo, ¿qué es lo que te ha pasado que te ha hecho ver que no vales para nada o que no sirves para nada? Es decir, eso yo creo que es importante analizarlo y hacer un listado de cosas, aficiones, hobbies, cosas que se te dan bien. Porque, por ejemplo, a lo mejor eres una persona que escucha mucho a otra persona, los problemas, tal. ¿No eres buena en eso? Escuchando a otras personas. O quizás vienen personas a pedirte un consejo, ¿no eres buena dando un consejo? O quizás te gusta, no sé, el deporte, ¿no eres buena en el deporte? O me explico, es decir, hacer un listado de aquellas cosas que haces. O por ejemplo, yo considero que yo no soy bueno en las matemáticas. Y es que no lo soy. Pero a lo mejor soy bueno en otras cosas. Entonces, tampoco mi consejo es analizar el por qué considero que no soy bueno, quién de alguna forma me ha implantado eso y pensar y hacer un listado de aquellas cosas en las que sí puedo ser. Incluso sí, porque dice, quieres servir a Dios pero no es buena para nada. Quieres servir a Dios pero no puedes o no se te da bien cantar y eso. No sé, a lo mejor se te da bien cocinar o hacer, pues no sé, puedes incluso... Yo me acuerdo que aquí siempre había una persona cuando en la iglesia que hace un bizcocho y aparece 20 minutos antes en la iglesia y a lo mejor pues el grupo de alabanza o los que llevan ahí más tiempo pues ofréceles ese bizcocho. Eso también es servir a Dios. Sí. Servir a Dios no es solo cantar, estar en media de eso, sino que hay muchas formas de servir a Dios. Entonces, si eso se te da bien, lo puedes hacer. Y que luego Dios quiere a gente que esté dispuesta y gente que se ponga en las manos del Señor. Más que gente que tiene mucho don y no hace nada. De lo vil y de lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Moisés, ante Faraón, él se consideraba imposibilitado para poder hablar ante Faraón, pero Dios lo escogió a él. Total. Sí, aparte que, a ver, mi padre a mí me enseñó porque yo era pequeño y decía, no puedo hacer esto, y mi padre me decía, no puedo, no existe. Existe no sé hacerlo o no quiero hacerlo. Pero no puedo hacerlo, y mi padre, y eso se me quedó a mí clavado en la cabeza, puedes hacer todo lo que te propongas siempre y cuando quieras aprender a hacerlo y quieres hacerlo. Porque si por mucho que sepas hacer una cosa, si no quieres hacerlo, no lo vas a hacer. Y eso es muy importante. Puede que quieras hacer algo que todavía no sabes hacer. Eso no quiere decir que no eres bueno para nada. Quiere decir que a lo mejor tienes que empezar poco a poco y ir aprendiendo, ir perfeccionando, ir ensayando y haciendo esas cosas y
y vas a ver resultados. Incluso a lo mejor me voy más allá, incluso descubriendo. Porque Sí, a lo sí, mejor claro, hay descubrir. cosas en ti que desconoces y que se tienen que ir descubriendo. Claro. Mira qué guay, qué fuerte. Mira el ejemplo de Aurelio. Aurelio dijo así, que él tenía un pensamiento y su padre le implantó otro pensamiento. Entonces lo veo que tú tienes que resignificar. ¿De qué manera? Ahora mismo tú tienes una serie de pensamientos. Yo no soy bueno, yo no soy buena, por cosas que han pasado o por personas que han implantado este pensamiento en ti. Pero de la misma manera que el padre de Aurelio dijo, no es que tú no puedes, o tú no sabes, o tú no quieres. Tú tienes que buscar lo que Dios piensa de ti. ¿Sabes? Tienes que dar un giro, un nuevo significado a lo que sucedió en tu vida. Entonces quizá alguien dijo para ti, es que tú no eres buena. Y lo que tú tienes que buscar a través de este libro aquí, tú tienes todo lo que tú necesitas. A través de este libro tú puedes saber quién tú eres, lo que tú tienes y lo que tú puedes hacer. La Biblia clava estas 3 preguntas. ¿Quién yo soy? Lo que tengo y lo que puedo hacer. Entonces resignifica dentro de ti de la misma manera que el padre de Aurelio resignificó dentro de él. ¿Y de cuál manera tú puedes resignificar? Conociendo la Biblia, conociendo lo que el Señor piensa de ti, escuchando del Señor lo que... Porque si tú eres un hombre, Él te va a decir, tú eres mi hijo. Si tú eres una mujer, Él te va a decir, tú eres mi hija. O sea, tú tienes una identidad en Dios. Entonces, busca resignificar este sentimiento, ¿sabes? Y ahora utilizar este sentimiento y lo que sucedió en tu vida para te impulsar hacia un lugar. Entonces, por ejemplo, la gente te había dicho que tú no iba a lograr tal cosa, o tú no eres buena, tú no eres bueno. Aprende en Dios tu identidad y ahora utiliza esto para cambiar la vida de otras personas que quizás están pensando como tú. Yo no soy bueno, yo no soy buena, ¿sabes? Aprende en Dios, porque tú sí puedes servir a Dios, como nosotros hemos dicho, ¿no? Todos nosotros podemos servir a Dios y de hecho ninguno de nosotros es bueno. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores y padecemos y necesitamos del Señor, necesitamos de la mensaje de la cruz y de la salvación, ¿sabes? Entonces por sí mismo yo no soy bueno, no existe ninguno bueno, pero todos nosotros hacemos porque Él nos amó primero, porque el Señor, Él nos capacita para hacer, porque es verdad que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero el Señor nos capacita, ¿sabes? Y yo lo que añadiría es, si ya has empezado ese proceso y estás aprendiendo, estás haciendo algo, y durante esos pasos estás avanzando, pero llega un momento cuando, pues por lo que sea, te has equivocado, no pasa nada. Exacto. No pasa nada. Eso no quiere... Porque a veces viene el enemigo y dice, mira, ¿ves cómo no soy bueno, no valgo para nada? No, eso no es así. Lo que tienes que hacer es, aprende de ese error, aprende de lo que no ha salido bien. Aprovecha eso, porque cuando más se aprende es de lo que te equivoca, de los errores. Pues mira, analiza, aprende y entonces encima vas a tener una ventaja, que ya sabes, has aprendido algo para no cometer el mismo error. Entonces, no pasa nada, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, y vámonos todos tocamos, aunque puedas ensayar la guitarra o el piano, todos de vez en cuando tocamos la nota equivocada. Total. Y eso no pasa nada, eso no quiere decir que no sabemos tocar, o no quiere decir que no valemos para nada, sino simplemente que nos hemos equivocado. Pues memoriza o haz una anotación mental y decir, pues esto ha pasado por esto, no tengo que tener y aprender de eso, y sigue tu camino y ya está, y sigue creciendo. No pares. Nada, ya yo para finalizar, pues me baso un poco en mi experiencia. Y al final, a veces uno va creciendo con falsas creencias, ¿no? Y al final, que creo es lo que le puede estar pasando a esta persona, es que su identidad o su vida se va construyendo sobre falsas creencias, porque uno mismo, o bien por otros, pues consideras que no eres bueno en cosas por los comentarios o las cosas que te han dicho. Yo durante muchísimos años, en mi casa, mi hermana y yo hemos cantado. Siempre nos ha encantado cantar y todo. Pero yo fui creciendo con esa opinión de la gente de no cantas bien, no llegas alto, no, cállate que va a llover, con todo ese tipo de comentarios que durante muchísimos años pues en mí estaba ese deseo de cantar y ese gusto de cantar, pero yo
me decía, no soy bueno cantando. Bueno, pues cuando llego a la facultad de teología y alguien me escucha cantar, me dice, tú tienes que estar en el grupo de alabanza. Y digo, si yo no canto, si no soy bueno, no llego alto. De hecho, ¿cómo voy a cantar yo si cuando cante van a empezar a llover? ¿Qué me estás diciendo? Incluso te lo tomas incluso hasta el punto de me estás ofendiendo, ¿sabes? ¿Cómo es capaz de que alguien me esté diciendo a mí que cante cuando realmente yo no canto? Bueno, pues con el paso de los años te das cuenta de que es una falsa creencia que se ha implantado en ti y que realmente pues lo que tú tienes, que el Señor te lo ha dado, pues debe de ser expuesto para su servicio, ¿no? Y al final pues esa es una de las falsas creencias con las que yo fui creciendo y que con el paso del tiempo pues se tuvo que romper, ¿vale? Entonces es importante que analices que quizás lo que te está pasando es una falsa creencia y que tiene que ser rota. Y como decía Guille, ¿no? Que al final tu vida tiene que ser analizada no por lo que otros piensan de ti, ni incluso por lo que tú misma opines y pienses de ti, sino por lo que la palabra dice de ti. Así que... Y bueno, total. No sé si tenéis que añadir algo más. Yo quería añadir, qué importante para padres, para lo que son profesores o eso, de... ¿verdad? Implementar o inculcar ese pensamiento de porque aquí está el caso de mi padre siempre me decía, yo soy el mayor de 8 hermanos y a mí siempre me decía eso de el no puedo, no existe, y entonces eso a mí me ha hecho en mi vida adulta decir, pues yo puedo hacer lo que quiera, quiero decir, solo basta de ponerme y estudiar o lo que le ha pasado en la vida de Carlos. Qué importante es eso de hacerlo desde... Con nuestros niños desde muy pequeños, lo que luego les pueda marcar. Que a veces no es solamente lo que los demás puedan implantar en uno, sino es la percepción que uno pueda tener, es la interpretación. Sí. Porque a veces el niño no solamente es los comentarios, sino es la interpretación. Y a lo mejor es una interpretación errónea que uno mismo hace de los hechos, pero es una interpretación. Entonces yo en mi caso... Pues mi hermana, que es soprano, pues yo me comparaba con ella. Pero ¿cómo la voz de un chico se puede comparar con una soprano? Claro. Imposible, no se puede comparar. Hasta que me dijeron, no, las tesituras del chico son diferentes a de la chica, tu tesitura es de tenor, ella es de soprano, pero tú intentas llegar a la voz de soprano, eso va a ser imposible. Es decir, que al final hay una explicación alrededor de todo esto, y esto no es solamente por el hecho de lo que a mí me dijeran, sino por cómo yo lo interpretaba y cómo yo mismo también me estaba comparando. Sí. Entonces es importante, lo que tú decías es un detalle a tener en cuenta de cómo educamos a nuestros hijos, porque podemos o hundirlos en la miseria o podemos elevarlos en ese sentido, pero también tener en cuenta como padres de que a veces no es solamente lo que transmitimos, sino también de lo que puedan percibir. Y a lo mejor romper eso de si el hijo, mi hermano es el segundo, es muy diferente a mí, es todo lo contrario. Entonces a lo mejor detectar y romper eso de si el propio niño no valgo para nada, yo no puedo hacer eso. Claro. A mí mi padre me trataba de una forma y a mi hermano de otra, porque si a mi hermano le hubiera dicho lo que me ha dicho a mí, a lo mejor le hunde más. Entonces hacer esa diferencia y conocer de que cada cual es diferente, claro. Y el trato, pero al final es que es muy complicado. No. Y ahora que eso es muy complicado, porque al final cada hijo es un mundo, cada persona es un mundo, y a veces dices cosas que no tienen, para ti no tienen ningún... Tú piensas que es solo algo. Un simple comentario que tampoco tiene importancia, pero a lo mejor la otra persona lo ha interpretado de una manera que no es así. Sí. Bueno, dicho lo cual, sabemos que hay muchas preguntas. Aquí nuestro amigo Guillermo se va a encargar de responder a las preguntas que nos ha hecho falta, pero tenemos que finalizar ya. Así que bueno, esperemos que haya sido de bendición, que hayan sido de ayuda. Y lo dicho, esto no es algo que se cierra a nosotros. Queremos que también dejéis vuestros comentarios, que vuestras opiniones, vuestras percepciones y todo. Así que sin más, hasta la próxima y que el Señor os bendiga. Dios bendiga. Gracias por acompañarnos en este episodio de Enfoque Esencial. Si este episodio te ha animado o desafiado, compártelo con alguien más y ayúdanos a extender el mensaje. Nos encantaría escuchar tus comentarios y saber cómo este podcast está impactando tu vida. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Enfoque Esencial. Hasta entonces, sigue avanzando en tu fe y llevando luz al mundo. Hasta la próxima.